Carlos, ¿nos escuchas? El que sea el host puede llegar a sacarle, pues, si miran en donde dice participants, el host puede apretar el botoncito que dice, va a aparecer la cámara y el micrófono y se lo puede sacar. Ahí sí me habilitaron. Ahí sí me escuchan. Hola con todos. Ahí sí, ¿no? Ya. Ya, súper. Estamos todos. Creo que ya podemos dar inicio, ¿no? Buenas tardes, perdón, ¿cómo están? Hola, Sebastián. Hola, Sebastián, ¿qué tal? Sí, Gaby, podemos empezar, nos confirmas, por favor. Buenas tardes con todos. Ya se está transmitiendo en este momento en Facebook Live, así que podemos empezar. Es suyo el micrófono. Muchas gracias, Gaby. Si podemos dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias y un saludo a todas y todos, a quienes nos acompañan aquí en la sesión de Zoom, tanto como a quienes nos siguen a través de las redes sociales, en la página de la Facultad de Economía y también de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y justamente darles un saludo en ese sentido, darles la bienvenida, Matías, Carlos, un gusto tenerlos acompañándonos. Jaime, Sebastián, también en representación de la Asociación Escuela de Economía. Es un placer desde el Instituto de Investigaciones Económicas continuar con esta serie de foros para discutir aspectos de relevancia en el contexto que vive el país y el mundo, en la afectación económica de una crisis que es global, ¿verdad? De los impactos que ya se venían teniendo y que se profundizan más con la pandemia del COVID-19. Y ha quedado claro que uno de los elementos centrales para pensarnos esa recuperación productiva, económica, social para el futuro pasa por la capacidad global de movilización de recursos del sistema financiero. Dentro de la Facultad de Economía salió una reflexión en cuanto a la necesidad que hubo en el periodo de la posguerra de construir un orden financiero. Y ese nos ha traído de alguna manera hasta acá. Y ahora vemos cómo en este momento es necesario repensarse quizás ese orden financiero, poner las finanzas globales al servicio de los procesos de desarrollo. Y dentro de eso ya ha habido algunos mandatos, la misma conferencia de Addis Abeba lo planteaba de esa manera para el financiamiento de la Agenda 2030. Vemos ahora que a los países de renta baja y de renta media les es muy difícil acceder a los mercados financieros y movilizar recursos fácilmente. Y sabemos de primera mano las restricciones que tiene una economía como la ecuatoriana, sin tener la capacidad de emisión de dinero en un esquema dolarizado, y con algunas discusiones que se van dando dentro de esto. Y siguiendo la misión de la universidad de buscar la verdad y promover la dignidad humana, es que se plantea este foro justamente para discutir con especialistas esas alternativas al orden financiero internacional y cómo repensarlo para garantizar los recursos necesarios que requeriría un mundo post-COVID. Pues en ese marco agradecerles por su participación. Le voy a dar la palabra a Sebastián López, que desde la Asociación Escuela de Economía nos acompaña en esta construcción de foros y quien va a presentarnos a nuestro moderador y a nuestros ponentes de esta tarde y noche. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidos. Bueno, buenas tardes igual con todos nuestros asistentes, un saludo fraterno tanto a nuestro moderador como a nuestros invitados y a todas las personas que nos están viendo. Para nosotros es un completo orgullo seguir esta tradición, una gran tradición que estamos construyendo desde la Facultad de Economía, y pues en ese sentido me voy a permitir presentarles a nuestro público, a las personas que nos van a acompañar esta tarde y de quienes seguramente vamos a llevarnos grandes aprendizajes. Pues bien, esta tarde nos acompaña el doctor Matías Bernengo. Matías es doctor en Economía por la New School for Social Research y es actualmente profesor en la Bagnell University. Anteriormente fue gerente principal de investigación del Banco Central de la República Argentina y profesor en las universidades de Utah, Federal de Río de Janeiro, y fue profesor visitante en diversas otras instituciones educativas.
También ha actuado como consultor externo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y bueno, y también para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. Su investigación básicamente está basada en el área de la macroeconomía del desarrollo, la economía política internacional y la historia del pensamiento económico. Además de todo esto que antes les mencioné, también es coeditor del Review of Keynesian Economics, que por sus siglas del inglés es ROKI. Así que bienvenido, Matías. Para nosotros es un orgullo tenerte la tarde de hoy. Junto a Matías va a estar en el análisis Carlos Alberto de la Torre Muñoz. Un saludo fraterno a Carlos. Carlos es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene estudios de posgrado, pues es maestro en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene un diploma superior en desarrollo gerencial por la Universidad San Francisco de Quito. Carlos además ha tenido una larga trayectoria profesional desempeñando cargos muy significativos dentro del gobierno, así como también en el sector educativo, siendo de sus experiencias más destacadas el ministro de Economía y Finanzas, presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, presidente del Consejo de Ministros del Fondo de Inversión y Desarrollo de la OPEP, además de su cargo de decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, y siendo también un exdirector del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Junto a ellos y en el rol de moderador también nos acompaña esta tarde el doctor Jaime Gallegos. Jaime es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, tiene una especialidad en Economía Internacional, es docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es consultor nacional e internacional en temas de desarrollo. Ha realizado diversas publicaciones de artículos y capítulos de libros sobre macroeconomía y políticas públicas. Así que, habiendo terminado con la presentación, yo concluyo por mi parte, les deseo una excelente ponencia y les mando un saludo a todos. No sé si... Muchas gracias. Empezamos con Matías Bernengo, por favor. Tu tiempo y luego seguimos con Carlos de la Torre. Muy bien. Bueno, primero agradecer, como siempre, a Jaime, a Carlos, a la universidad, a la gente que ha organizado el evento. Y yo lo que voy a tratar de hablar, el tema, ¿no?, es el sistema financiero internacional y las perspectivas para América Latina. Y lo que voy a tratar de hablarles un poco es sobre darles una idea general. O sea, voy a hablar de tres cosas fundamentalmente. Uno, la situación de la coyuntura internacional que incluye una perspectiva sobre el sistema financiero internacional, a lo que aludían antes tanto Sebastián como Andrés. Hablar un poco de la situación o sea, no voy a hablar específicamente de Ecuador. Yo por cierto, no soy un experto en Ecuador. Del sistema financiero internacional, que obviamente le da directamente y es fundamental para el Ecuador, que es la cuestión de la dolarización. Y voy a hablar ahí un poco tanto de la dolarización ecuatoriana, pero de la dolarización del sistema financiero internacional como un todo, porque es un sistema que es en última instancia dolarizado. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Y finalmente pensar un poco en el contexto de la crisis. O sea, las perspectivas, obviamente estamos acá pensando en la crisis y la recesión del COVID, que pegó muy duro al principio en Ecuador, que sigue siendo un problema y que probablemente va a ser un problema por un periodo relativamente prolongado. Entonces hay que pensarlas en esos términos. O sea, ¿qué puede hacer un país que hay un cierto contexto internacional? El contexto internacional va a ser un contexto de tasas de interés bajas, de crecimiento muy bajo que ya había antes, y ahí vamos a hablar, ¿no?, estancamiento secular, pero que ahora le pega una recesión muy dura, y un país que es dolarizado en un mundo en donde el sistema financiero internacional es dolarizado en un otro sentido. Vamos a hablar de los dos sentidos, y qué puede hacer un país como el Ecuador para enfrentar este tipo de cosas. Yo le voy a hablar un poco más en el nivel, si quieren ustedes, hipotético y teórico sobre el Ecuador, porque me imagino
por razones obvias, que Carlos va a poder decir más sobre la cuestión del Ecuador específicamente de lo que puedo decir yo, y yo voy a hablar un poco más generalmente de la situación global cuando hable de eso, ¿no? Pero intentando pensar las especificidades de países dolarizados. Que en alguna medida, yo por ejemplo, yo vengo de la Argentina, crecí en el Brasil, pero vengo de la Argentina es un país dolarizado también, pero de otra forma, no formalmente como el Ecuador, pero hay un proceso de dolarización, hay un proceso mucho menor de dolarización en el Brasil, y entonces estas cosas afectan a todo el mundo, particularmente a América Latina, de formas diferentes. Entonces yo la primera cosa es pensar el contexto internacional. ¿Cuál es el contexto internacional? El contexto internacional es un contexto que ya veníamos de un sistema que desde los años 70 hubo una liberalización financiera, los flujos de capital aumentaron considerablemente, hay mayor volatilidad financiera, y con eso además porque se mueve para un sistema en donde hay crecientemente países con tipos de cambio flexibles, mayor volatilidad de los tipos de cambio, pasamos a tener en grandes burbujas y crisis financieras de forma más regular de lo que había en el periodo anterior, que es el llamado periodo de Bretton Woods, o sea, del final de la Segunda Guerra hasta el principio de los años 70, y lo que tenemos son estas crisis financieras, burbujas en el centro, en Estados Unidos, las últimas 3 recesiones, no esta, ¿no?, pero las últimas 3 anteriores a estas recesiones, la del 91, que era asociada a una burbuja que hubo y un boom en el mercado financiero de acciones, y una crisis de las savings and loans, o sea, una crisis financiera asociada a una burbuja. Después, la famosa película de Oliver Stone, Wall Street, básicamente es sobre esa primera crisis financiera de los años 80, al final de los años 80, que conlleva eventualmente y finalmente la más importante, probablemente la que se llamó de Gran Recesión, con los activos no de inmobiliarios, y que fue hasta ese momento la crisis más importante después de la Gran Depresión en Estados Unidos, con implicaciones globales importantes. Hay que recordar el caso europeo, yo diría en particular el caso de Grecia. Acuérdense que Grecia en este momento sigue estando, antes del COVID, 25% por debajo de su pico de crecimiento del producto, que fue en el 2007, y la crisis europea del 2010 no se había resuelto todavía cuando le pega acá el COVID. O sea, las consecuencias en algunos lugares son muy duras y muy terribles. Hay que recordar, este es el contexto internacional que estamos hablando. O sea, una crisis muy dura que pega en Europa de forma muy dura y pega en la periferia muy duro, obviamente. Entonces, es el contexto, un contexto que se hablaba de qué. Se hablaba de estancamiento secular, en el cual las tasas de interés han sido en los últimos 20 años muy bajas. ¿Por qué? Porque desde la crisis, la burbuja de las .com, los bancos centrales, el centro, fueron obligados por estas burbujas a rescatar a los sistemas financieros y a bajar las tasas de interés. Entonces las tasas de interés han sido muy bajas. Y en un contexto entonces se hablaba que la tasa natural de interés estaba más baja y era próxima a 0. Yo acá, y dejo eso para las preguntas, pero la historia que yo les acabé de sugerir es una en que no es una cuestión de una tasa natural, no es una cuestión de problemas demográficos, no es una cuestión de problemas tecnológicos, no es una cuestión de problemas asociados a las preferencias intertemporales de los agentes sobre ahorro o consumo hoy y en el futuro, sino lo que les estoy sugiriendo es la liberalización financiera y las crisis financieras y los rescates necesarios de los sistemas financieros obligaron a los bancos centrales a mantener bajas sus tasas de interés. O sea, lo que estoy diciendo es una decisión de política, una decisión política razonable frente a una decisión política menos razonable de abrir los mercados financieros y permitir la especulación libremente, algo que el señor Hyman Minsky se refería como fragilidad financiera.
Es en ese contexto, debo decir, que el Ecuador decide dolarizar su economía. O sea, el Ecuador dolariza justamente para intentar manejar estas volatilidades financieras, y voy a hablar yo y decir algo sobre eso más al final, ¿no? Sobre esa idea de usar la dolarización como forma de minimizar la volatilidad inherente en este sistema, que es mayor de la que había en el sistema anterior. Esas son algunas de las características del sistema financiero internacional. Además, ¿ahí qué nos pasa? Nos pega esta crisis. Yo estoy hablando del primer tema general, ¿no? La gran coyuntura, digo. Cuando nos pega esta crisis, antes de meterme bien en el tema del sistema financiero, decir algunas cosas sobre eso. Nos pega una crisis que es diferente de las otras, es una crisis que yo la veo como una crisis de demanda, aunque hay obviamente elementos de oferta, o sea, hay estrangulamientos del empleo en Estados Unidos, por ejemplo, un país como Estados Unidos, en donde ha caído la tasa de desempleo, ha ido de originalmente algo como el 3,5 para el 14,7, para después un poquito, ha mejorado un poco, pero esto va a volver a empeorar rápidamente, para el 11 punto algo, no les digo precisamente los números porque no me los recuerdo, pero que van a aumentar porque esta crisis, como veremos, es una crisis de estas que abre, cierra, ya hay ciudades en Estados Unidos que están volviendo a encerrarse, a intentar disminuir los problemas de los récords de muertes que han ocurrido ayer hubo un récord de más de 59.000 casos y número récord de muertos por lo menos en 2 de las provincias, ¿no?, de los estados americanos, en California y en Texas. Entonces, una situación complicada. El grueso del desempleo viene de la caída de la demanda del consumo de servicios, que es más del 50% de la economía americana. O sea, la economía americana es fundamentalmente una economía de servicios. Hay una caída muy brutal del consumo de servicios, y eso ha provocado que, o sea, hay sectores enteros que, o sea, la gente no viaja más en avión, la gente no va más al restaurante, y ese tipo, la gente no va al cine, y con eso el consumo ha caído brutalmente, y, o sea, claramente, si uno mira las dimensiones de 45 millones de americanos se han postulado para el seguro de desempleo, uno tiene que tener en cuenta que el 70 y poco por ciento, casi 80% de los trabajadores americanos trabajan en el sector de servicios. Entonces, es 50% del producto, 80% casi, estoy arredondando números, haciéndolos medio con lo que la memoria me permite, y ese es el golpe de la economía. O sea, no es que el estrangulamiento que nos hace de carne, que hay, todos esos hay. Lo que estoy diciendo, la dimensión 45 millones es que la gente no ha podido más ir a trabajar en estos sectores de servicios. Entonces, esta dimensión nos pega muy duramente a todos, porque además pega muy duramente al comercio global, y ya nos pegaba en América Latina. Hay que entender que ya había una desaceleración, como hablamos, que había un estancamiento secular en el centro, habían los problemas en América Latina, bien entendidos, en Ecuador los conocen, de que los precios de las commodities, el precio del petróleo particularmente importante para el caso de Ecuador, ya venía de antes, y esto tira las posibilidades de crecimiento. Uno puede, yo he hecho siempre el chiste ahora de la famosa frase de John Kenneth Galbraith, que decía que las predicciones económicas existían para hacer con que la astrología pareciera seria, ¿no? Una ciencia seria, y uno podría decir lo mismo casi de la epidemiología, ¿no? Que las predicciones económicas están ahí para hacerla parecer más seria. Pero entonces yo con relación a eso, que es evidente que veníamos creciendo menos, pero que ahora vamos a tener una caída muy importante. Digo esto porque el FMI creo que dice, corríjanme, yo puedo estar equivocado, creo que para el Ecuador es algo como el 6%, para Estados Unidos han aumentado el número, ya es como el 8%, y para América Latina es bastante duro, va a pegar bastante duro. Hay que recordar que en América Latina, en Estados Unidos es también verdad, en América Latina más todavía. O sea, los números de desempleo no son particularmente buenos para agarrar a la gente que no necesariamente, o sea, gente que
no está desempleada porque no ha buscado empleo, pero no ha buscado empleo simplemente porque no tiene posibilidad de encontrar empleos. Entonces, eso en América Latina es un problema mucho más grave de lo que en los países centrales, y por lo tanto, eso tiene que ser tenido en cuenta cuando uno piensa en la dimensión de la crisis. Entonces, lo que se viene por ahí es una crisis violenta, y una conjuntura que ya no era buena, y en donde el sistema financiero internacional era un sistema en que, en lugar de ser el que teníamos antes de los años 70, ¿no? de la Segunda Guerra al principio de los 70, no es un sistema en donde había controles de capital, en donde se intentaba reducir la especulación financiera, es en uno en donde la ideología por detrás del sistema diría que la alocación eficiente de recursos necesita el movimiento de capitales, y eso tendría que generar tasas de crecimiento más elevadas, que no ha pasado, debo decir. Las tasas de crecimiento eran más elevadas justamente en aquel periodo anterior. Muy bien. ¿Cuál es el sistema financiero internacional que tenemos ahora? Este que, como se llama, Andrés nos decía, hay que repensarlo y hay que reformarlo, y que obviamente está en problema por todas estas crisis que yo dije. Hay 3 que son todas financieras, y esta última que, debo decir, me olvidé de decir, que no es una crisis financiera, porque nos viene de la pandemia, pero es una crisis que va a tener implicaciones financieras importantes. Y en Ecuador la gente, o sea, es el último tema de esa parte primera que me olvidé. El Ecuador ha acabado de renegociar su deuda externa, la Argentina está en el proceso de renegociar su deuda externa, el FMI ha hecho un esfuerzo de ayudar a varios países emergentes que tienen graves problemas externos y que pueden eventualmente también entrar en default. Y además de eso, hay que recordar que estamos en una crisis. Las corporaciones no financieras, la última, el sector financiero fue pegado muy fuerte, pero las corporaciones no financieras han tomado mucha deuda, eso ha crecido mucho, inclusive en América Latina. Yo no sé los números para Ecuador, creo que el BIS no muestra esos números, pero esos números son problemáticos, y que en el sistema financiero americano también hay mucho problema. Hay una gran cantidad de deuda de las corporaciones no financieras, que se hizo lo mismo que se hizo en la última crisis. O sea, hay deuda de empresas problemáticas que han tomado prestado grandes cantidades. Esos bonos de estos préstamos de estas empresas se han securitizado, se han hecho bonos, y esos bonos pagan un interés que está asociado a estas empresas. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Cinemax en Estados Unidos, o sea como fuera el nombre de la compañía esta de cine, que ya tenía problemas. ¿Por qué? Porque Netflix ya existía antes de la pandemia. Tomó prestado como $2.000 millones. Esos $2.000 millones están prestados, pero tenían una evaluación de las calificadoras baja, era crédito malo, porque es una empresa con una situación complicada, que la demanda capaz que no va a crecer a largo plazo. Ese tipo de deuda, obviamente, todos estos bonos, que es una cantidad increíble de bonos que hay en el sistema financiero americano, tienen problemas si estas empresas quiebran. Y hay una buena posibilidad de que una empresa de cines por todo Estados Unidos, cuando la gente no puede ir al cine porque están cerrados, quiebre, y la gente... Pero el punto es, hay problemas financieros. O sea, es un sistema financiero que termina siendo procíclico, que aumenta los problemas en las crisis en lugar de minimizarlos. ¿Qué es este sistema financiero? Si lo vamos a pensar de forma más profunda. Y bueno, yo escribí hace muchos años, así que el capítulo era un capítulo de mi tesis que tiene más de 20 años. Pero salió publicado, creo que fue en el 2004, el librito sobre dolarización. Yo en esa época ya había ido al Ecuador un par de veces. Y yo hablaba en ese capítulo que publicado en el 2004, o sea, hace 16 años, hablaba de que vivimos un sistema financiero que es dolarizado. Y no me refería, obviamente, al caso de Ecuador, yo decía globalmente. O sea, desde 1973, cuando primero en el 71 se cierra la ventana del oro de la Fed. O sea, el gobierno americano dice, no va más, el dólar no es directamente conversible. Y para 73, cuando las tasas de cambio empiezan a flotar, vivimos en un sistema que es dolarizado. O sea, yo lo llamaba la dolarización
lato sensu, ¿no? En amplio sentido. O sea, que todas las deudas globales son en dólares. 60% de las reservas eran allá en dólares de los bancos centrales y siguen siendo más o menos 60%. Fluctúan las reservas más por la fluctuación del valor del dólar que por cualquier otra razón. Los bancos centrales más o menos siempre mantienen niveles semejantes de reservas en dólares. 60% de las reservas globales, pueden mirar los datos del COFED en el FMI, les dan los datos. El renminbi, para decir que la gente dice hay una puja entre China y Estados Unidos, que hay, es verdad, pero el renminbi ocupa 2%. O sea, mientras el dólar es 60%, el renminbi es 2%. El euro es alrededor del 30%, ese número también no ha cambiado. Si uno suma los países del euro, y esencialmente lo que uno tiene que sumar es el marco alemán y el franco no suizo, Dios mío, francés, me salió el lado especulador, ¿cómo se llama? Y el franco francés es más o menos 30%. Entonces, y la libra ha perdido espacio, ya no tenía mucho, pero ha perdido espacio y es fundamentalmente lo mismo. Entonces es un mundo dolarizado el mundo. O sea, ¿por qué? Porque eso quiere decir que China, si quiere hacer política doméstica, se sienta encima de más de 3.000 millones de dólares. Los países en América Latina que tienen menos problemas son los que están sentados en grandes cantidades de reservas en dólares. No quiere decir que todo va a ir bien en los países. Lo que estoy diciendo es que es una precondición tener grandes cantidades de dólares. ¿Por qué? Porque las compras y ventas, no solo el comercio, estoy diciendo, o sea, no solo las transacciones financieras, que son de dimensiones absolutamente absurdas. Yo estoy hablando, las relaciones comerciales son hechas todas en dólares. O sea, si Alemania le compra gas natural a Rusia, se lo compra en dólares, no se lo compra en euros. Entonces es un dato muy importante que le da un privilegio exorbitante, que es la famosa frase de Valéry Giscard d'Estaing, a Estados Unidos. Es porque es un país hegemónico que tiene esa posición muy importante. En ese contexto, que es una cuestión de, hay países con monedas que son monedas internacionales, algunos más que otros, y Estados Unidos tiene la moneda por excelencia, que es la moneda global. Hay países que han optado, como el Ecuador, como El Salvador, como la Argentina en el periodo de la convertibilidad en los años 90, aunque nosotros no dolarizamos formalmente, dijimos era un peso a un dólar, entonces equivalentemente la convertibilidad en la Argentina del 91 al 2002 es un periodo equivalente a una dolarización formal. Han optado por un segundo tipo de dolarización que yo llamo de dolarización stricto sensu, o sea, la dolarización en un sentido muy estricto, muy limitado, que es no tenemos moneda doméstica. Todo es hecho en moneda externa. Y ahí ustedes me preguntan, y a mí, bueno, ¿por qué esto es importante? O sea, porque ahí hay una serie de problemas asociados a no tener moneda propia. O sea, es un problema de grados. O sea, países que tienen moneda propia, la Argentina tiene una moneda propia, no dejan de tener problemas porque tengan moneda propia. Pero el tener moneda propia permite hacer ciertas cosas que no tener moneda propia no permite. Claro, uno va a decir, no, pero hay ventajas de tener, y yo sé que en el Ecuador es muy popular la idea de la dolarización. Uno le habla, yo cada vez que voy al Ecuador, y como dije, ya hace un tiempo que no voy, yo siempre pregunto a la gente que en la calle, para ver qué te dice la gente de la calle, el pueblo, la gente, viste, que trabaja en la calle, que vende cosas en la esquina, la persona que maneja el taxi, y es relativamente popular. O sea, por lo menos era, no sé, de vuelta, yo no estoy ahí, ustedes me dirán que estoy equivocado. Entonces, hay trade-offs, dirían los economistas, pero hay que pensarlos un poco. Entonces, yo lo que quiero hacer es justamente un poquito pensar estos trade-offs. La primera cosa, el problema esencial, o sea, en estos días se habla mucho frente a la crisis de que hay que emitir moneda. Y muchos dirían, el problema es que el Ecuador no puede emitir moneda, pero ese no es el principal problema de esto. O sea, emitir moneda no es, o sea, lo que importa acá es que el Estado ecuatoriano no puede emitir deuda en su propia moneda. ¿Cuál es la diferencia en emitir moneda en su propia, emitir deuda en su propia moneda? Es que uno no puede dar default en su propia moneda. Claro, no puede dar default, ¿por qué? Porque siempre puede emitir dinero, justamente. Entonces, el problema de no emitir es que no podés emitir deuda. Es la deuda que es el problema.
hay que recordar, voy a decir aquí de vuelta, no toda deuda es buena, pero la deuda pública es central para entender el proceso del capitalismo. O sea, la revolución industrial fue hecha por un país que durante 100 años tuvo una deuda pública que era más del 100% del producto. O sea, entre 1750 y 1850 Inglaterra tenía una deuda producto que era más del 100%. En el auge, que es al final de las guerras napoleónicas, es del 260%. Entonces, le permitía estimular la demanda y como era en última instancia, aunque estaba atado al patrón oro, aunque durante 21 años no estuvo en ese periodo, le permitía, o sea, cuando no tenía, ellos dijeron no, se cierra acá, y la gente seguía tomando en libras, pero les pagaban suficiente interés para que hicieran eso, ¿cómo se llama? Les permite un nivel de gasto y un nivel de expansión de la demanda que es impensable si no fuera por eso, y no les hubiera permitido ganar las guerras hegemónicas contra Francia, etcétera, etcétera. Entonces, esa capacidad de endeudarse en moneda propia sin riesgo de dar default, desaparece. Y ese es un problema para todos en el sistema financiero, porque justamente lo que es fundamental para el funcionamiento del sistema financiero doméstico, no el internacional, es que el país pueda tomar prestado en moneda doméstica sin quebrar todo el tiempo. Ahora, como dije, obviamente es una cuestión de grado. O sea, vos decís, la Argentina no puede tampoco, la Argentina tiene moneda propia y sin embargo no puede tanto cuanto el Ecuador, aunque tenga moneda propia, puede endeudarse a moneda propia, tiene dificultades en hacer políticas expansivas en el medio de una crisis. Y hay que pensar un poco por qué viene eso. Y eso no viene de vuelta de los problemas fiscales. O sea, la Argentina puede, o sea, antes de la Argentina, yo digo, en Estados Unidos el aumento del gasto ahora ha sido muy significativo, más de 10% en paquete fiscal, y va a aumentar probablemente antes del final del año, un increíble aumento de la cartera de la Fed, donde también aumenta la cantidad de bonos del gobierno, que le garantiza al gobierno que se puede financiar con tasas de intereses bajas, que eso es importante. O sea, uno de los papeles centrales, y el original, esa es una cosa importante, el papel original del Banco Central, cuando se fundan allá atrás, es que es el agente fiscal del Estado, ¿no? Entonces es una historia importante. ¿Cuál es el problema en países como Argentina? Que tienen moneda propia, pero también tienen dificultades de expandir. Es que si vos vas y expandís, y podés generar, y el Ecuador también en alguna medida puede, tanto puede que ustedes tienen la capacidad del Banco Central de generar moneda fraccionaria. O sea, no la hacen en gran cantidad, pero moneda fraccionaria es pequeño, ¿no? Me imagino que Carlos dirá cuánto es probablemente casi nada del producto. Es muy chiquito. Pero eso les da la pauta que si podés generar un poquito, podés generar más. Lo que uno puede siempre hacer es comprar en el mercado secundario. En el caso argentino también es posible, uno cambia las normas y uno puede financiar directamente al gobierno, etc. El problema es que cuando uno aumenta los gastos, y eso conlleva necesariamente a un aumento de las importaciones, los problemas externos crecen. Entonces, lo fundamental de la restricción de los países periféricos en particular, que no tienen como Estados Unidos una moneda hegemónica global, y de vuelta es una cuestión de grado, o sea, Estados Unidos tiene una, los países del euro otra, aunque en el euro hay que recordar, y ahí lo dejo porque no lo voy a discutir acá, pero hay cuestiones de si sos alemán o si sos griego o si sos italiano, entonces cosas a pensar, pero Europa tiene una moneda global, el yen japonés es una moneda global, menos la propia libra, etcétera, etcétera, es una cuestión de grado. En el caso argentino, obliga a tener que importar menos, y tener que importar menos obliga necesariamente a no poder expandir la economía demasiado. Entonces, la restricción importante es la restricción externa. Es esa restricción externa que impone límites al funcionamiento doméstico de la economía cuando uno es periférico. Esto es algo que Raúl Prebisch allá atrás, cuando hablaba de los problemas del Banco Central argentino que él organizó y planificó, decía, mira, él lo manejó al Banco Central y dice, no, el problema que tenemos es un problema externo. De ahí viene la preocupación de él con la sustitución de importaciones, la industrialización, etc. Entonces, ¿qué pasa? No solo tenés que hacer políticas fiscales anticíclicas en el medio de una crisis, pero además tenés otro problema.
que en el medio de la crisis, como la economía está cayendo, como además en el medio de una crisis de esta, los precios de las commodities, que son nuestro patrón de especialización en América del Sur, caen esos precios en el medio de una crisis como esta, obviamente porque hay una menor demanda de energía, hay una menor demanda de absolutamente todo, entonces las exportaciones caen, nuestras como se llama, importaciones tienen que caer más todavía. Tenemos que, si los mercados financieros internacionales miran a nuestros países y dicen, no, ¿sabes qué podemos hacer? Podemos tomar prestado, pero en moneda externa, en dólares, y al Ecuador no le queda otra, porque el gobierno nacional solo puede tomar en moneda extranjera, en el caso argentino puede todavía tomar en moneda doméstica. Lo que pasa es que le van a decir, no es una buena idea prestar. ¿Por qué? Y no es una buena idea prestar porque se le cayó el precio de las commodities, las exportaciones no van a subir, y ¿cómo me van a pagar de vuelta? Hay que recordar que cómo pagamos nosotros nuestras deudas externas en dólares. Y la pagamos esencialmente con exportaciones. Entonces nuestras exportaciones tienen que ser, para que la deuda sea sostenible, para que no crezca a lo largo del tiempo, tienen que crecer más rápido que los intereses sobre la deuda externa. Entonces tenemos que tener una exportación dinámica y más alta que las tasas de interés. Las tasas de interés van a estar bajas, pero las exportaciones no van a crecer mucho. Y el problema es, nos miran y dicen, mira, es un país que no va a poder pagar de vuelta. Entonces, ¿qué hace el sistema financiero internacional? No nos da crédito. Entonces, fuera los organismos internacionales, fuera el FMI, fuera para nosotros el Banco Interamericano de Desarrollo, fuera la CAF, fuera los organismos que prestan a los países de América Latina de forma oficial, los mercados financieros internacionales son procíclicos y nos prestan menos. Entonces, un grave problema del sistema financiero internacional en el contexto de estos últimos 40 años, agravado en el medio de esta crisis, es que es procíclico, es que genera problemas mayores. Los flujos de capital, por lo tanto, son procíclicos. El sistema bancario doméstico es procíclico. Si vos estás en un banco en el Ecuador y tenés que prestarle, vos decís, no, hay que prestarle a las pymes para que la persona pueda producir más. Pero ¿por qué el banco le va a prestar más si sabe que la economía en Ecuador se está contrayendo, que el gobierno no puede gastar porque tiene un problema, que no puede gastar porque no tiene moneda propia y no puede tomar prestado en su propia moneda y corre un riesgo de default y los mercados internacionales no lo ayudan? Y entonces el banco y el sistema financiero doméstico, que en principio si tuvieras moneda propia sería diferente, vos podrías estimular fiscalmente la economía doméstica, la demanda doméstica iba a crecer, y el sistema financiero doméstico puede decir, no, le está creciendo la demanda a este tipo acá en este país, entonces le puedo dar crédito y eso sacaría la economía, el sistema financiero ayudaría. En el caso de países más dolarizados, cuanto más dolarizado peor, si es dolarizado formalmente peor todavía, porque no hay ni siquiera moneda doméstica, el sistema financiero doméstico se hace procíclico, porque tenés un sistema financiero internacional que es procíclico, que es terrible. O sea, ¿qué quiere decir procíclico? Para no simplificarlo. Que saca crédito en la crisis y te da crédito en el boom. Es el famoso chiste de que el banquero central en particular, creo que Carlos va a apreciar el chiste y lo debe conocer, el banquero central, ¿qué es? Es una persona que te da un paraguas cuando sale el sol y te lo saca cuando empieza a llover. Y es justamente lo que tenemos en esta situación. Entonces, es un sistema financiero que no está diseñado para manejar estas crisis. Matías, tenemos 5 minutos. Para que no me digan, o sea, ¿cuál es? Sí, digo esto brevemente y tengo una conclusión justamente de lo que hay que hacer, que es, o sea, me agarraron justamente en el que hay que hacer. Pero ¿qué iba a decir? A ver, perdón, estaba diciendo que es procíclico bueno, ahí me olvidé, pero no importa, me voy a acordar. ¿Qué hay que hacer en estas condiciones? ¿Qué hay que hacer en estas condiciones cuando el sistema financiero es procíclico y genera situaciones que es todavía peores de lo que teníamos antes? Y yo voy a decir algo que es controverso. O sea, yo lo dije en un artículo que salió en el Journal of Keynesian Economics en el 2010, como una pequeña nota de pie, que justamente fue algo que creo que presentamos en el Ecuador en una conferencia sobre el Banco del Sur, en su momento, y lo que discutía ahí era lo siguiente. Yo creo que la capacidad de hacer política económica tiene mucho que ver con las instituciones que uno tiene, ¿no? Las instituciones son fundamentales. Es muy difícil
o sea, por ejemplo, es muy difícil hacer programas, debo decir, hay evidencia histórica, ¿no? Era muy difícil hacer programas de ayuda a los desempleados en lugares en donde no había sistemas de pensiones. O sea, en los lugares en donde había un sistema de pensión más o menos organizado, que se le pagaba, por ejemplo, a los veteranos de guerra, se les pagaba un cierto dinero por mes porque eran veteranos de guerra, etcétera, y había un bono asociado a eso, etcétera. En esos lugares ya había un mecanismo, un organismo, una burocracia que estaba destinada justamente a pagarles a esta gente. Entonces vos tenías que manipular un poco la burocracia y decir, no, ahora le pagamos también a esta otra gente. Entonces yo lo que siempre digo es, hay que generar instituciones, hay que generar mecanismos que en momentos de crisis puedan ser utilizados. Entonces yo había hablado en el 2010 de generar una cosa que yo llamaba el dólar fiscal. No lo llamen sucre. No le digan a la gente que le van a sacar el dólar. La economía, como se llama, global, está dolarizada. O sea, el Ecuador nunca va a dejar de estar dolarizado porque yo no veo en ningún momento en el futuro próximo que exista una moneda que va a sacar el dólar de su lugar hegemónico. Lo que sí hay que cambiar es las dimensiones de cuánto el Ecuador está dolarizado. Y eso es factible. Entonces, mi idea era, hay programas sociales. Estos programas sociales tienen que ser amplificados en el medio de esta crisis. Entonces, se gasta con una cosa que se llama dólar fiscal. Estos programas van a ser por la naturaleza del tamaño de estos programas. En ese momento yo decía, pero no pueden ser más que el 2% del producto. Era más o menos en ese momento lo que era el Bolsa Familia en Brasil, que después creció. No llegó a ser mucho más que eso, ojo. Pero decía 2% del producto. No es una cantidad muy brutal de dinero. Y lo que decía, se emite con algo que dice dólar fiscal, hecho por el Banco Central del Ecuador. Y dice, ¿por qué la gente lo va a aceptar y no se pues, si está el dólar y va a haber una corrida? Dice, no es verdad. Lo que uno hace es, uno garantiza que hay posibilidad de pagar impuestos con esa moneda. Entonces la gente, los comerciantes, se lo paga uno a la gente que tenía necesidades, los comerciantes lo van a tomar porque pueden pagar sus impuestos con eso, y obviamente se lo van a sacar de encima en ese momento. Además, se le pueden hacer bonos en eso, una vez que tengas eso, y el gobierno nacional pasa a tener otra vez capacidad de endeudarse en dólares fiscales, en su propia moneda, que va a ser pequeño al principio, pero le permite tener espacio para poder volver a tener la capacidad de gasto en moneda propia, en una que uno no tiene posibilidad de default. No quiere decir que no hay restricciones, la restricción que tiene la Argentina todavía está ahí. ¿Por qué la Argentina la tiene y Brasil no? Porque Brasil está sentado en 360, 300, no sé cuántos miles de millones de dólares, y Argentina tiene muy pocos, y se endeudó mucho, y o sea, no quiere decir que uno pueda hacer cualquier cosa, pero le da capacidad de hacer cosas. Entonces esa capacidad es importante, hay que acumular reservas, eso es central para la soberanía monetaria. Si uno quiere poder hacer cosas, uno tiene que acumular reservas en dólares, como tiene China. Uno tiene que tener una moneda doméstica y tiene que tener una capacidad de gastar en esa moneda doméstica. No necesita ser grande, pero necesita ser expandido. Entonces el Ecuador debería hacer algo que le permita eso en alguna medida. En este momento es propicio. ¿Por qué? Porque se puede hacer para hacer cosas que son relevantes en el medio de la crisis. ¿Qué son las cosas relevantes en el medio de la crisis? Y voy a terminar con esto. Uno, programas sociales, obviamente. Hay que dar capacidad a la gente que no se muera de hambre. Programas de seguridad alimentaria. Programas de salud pública. Programas de reactivación económica en lo que se puede, particularmente lo que esté asociado con la pandemia. O sea, producir máscaras, producir guantes, producir el material y equipamiento médico que se pueda, que facilite el tratamiento de la gente. Esos son bienes básicos. Esos bienes básicos el Ecuador tiene capacidad de producirlos en alguna medida, y el tamaño y la dimensión de lo que estamos hablando, inclusive en el medio de esta crisis, estamos hablando de cosas que no serían nunca mayores que, o sea, el programa fiscal en Estados Unidos, como le dije, es 10%, estamos hablando de una cosa por lo menos de esas dimensiones, son cosas que son absolutamente factibles y posibles. ¿Cuáles son los problemas adicionales que tiene el Ecuador en el medio de esto? Los mismos que Argentina. O sea, ustedes tienen una deuda acumulada, tuvieron que renegociarla recientemente, están dependientes de los programas del FMI. Debo decir, el FMI se ha portado relativamente bien e intentado ayudar a las negociaciones en el medio de esta crisis, que me parece algo positivo. En ese sentido, eso es un problema adicional que tiene el Ecuador, porque le saca esta capacidad de expandir lo que yo acabé de decir, y vuelvo a repetir y termino con esto: soberanía nacional en lo que corresponde al sistema financiero. La soberanía nacional, de vuelta, es una cuestión de grado. Vivimos en una economía que es globalmente
dolarizada. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Matías. Excelente. A mí me dejan con muchísimas preguntas que ya las vamos a hacer a su tiempo. Damos paso, por lo tanto, a Carlos de la Torre, que nos va a ilustrar también sobre el caso ecuatoriano especialmente. Perfecto, muchas gracias, Jaime. Si me permiten, quiero compartirles una presentación PowerPoint que nos va a ayudar a ilustrar algunos de los elementos. Creo que ya todos pueden mirar ahí la carátula de la presentación y yo creo que de alguna manera va a ser un complemento a lo que Matías planteó desde una perspectiva de contexto para entrar en el detalle exacto de lo que sucede en el Ecuador y desde la perspectiva que creo que a los ecuatorianos nos preocupa, que es la sostenibilidad del sistema monetario vigente frente a la situación económica nacional y global. Entonces, en ese sentido, quizás puede ser que entre en elementos que puedan pensarse que son muy básicos en esta explicación, pero yo creo que es bueno en la medida de que vamos a poder entender algunos detalles de la dolarización ya de su operatividad que son poco conocidos, inclusive a nivel de economistas profesionales y hasta de las mismas autoridades que manejan economía. Entonces, lo primero que quiero mostrarles acá es la evolución de la liquidez en el Ecuador desde que entramos a la dolarización en el año 2000. Aquí tengo el corte el gráfico, no lo he actualizado hasta los últimos meses, pues está hasta el octubre del 2019. Entonces aquí vemos toda la liquidez de la economía ecuatoriana y está separada lo que son los depósitos y lo que son las especies monetarias en circulación. Entonces el dinero físico es lo que está aquí en verde y la liquidez total, o sea el M2, como medimos aquí en el Ecuador, está acá. Lo que es importante destacar es que entre el año 2000 y octubre del 2019, la liquidez total en el Ecuador se incrementó en 11.44 veces. Es decir, es una evolución bastante acentuada del dinero en la economía. Perdón, se me fue ahí. Y vemos que la demanda de dinero físico, lo que está en verde, se incrementó más todavía, de representar a inicios de la dolarización un 23.45% del M2, ahora está casi en el 30%. Si comparamos con otros países de América Latina, aquí en el Ecuador la demanda de dinero físico es mucho mayor. En el caso de Colombia está más o menos en el 19%, en el caso de México en el 15%, y eso que son países que emiten su propia moneda, es decir, ellos imprimen sus billetes, nosotros no. Tenemos que traer el dinero físico de los Estados Unidos. Bueno, pero ¿qué es lo que nos dice esta lógica? ¿Ya? Si es que nosotros pensamos que la dolarización se sostiene en virtud de la cantidad de dólares en la economía ecuatoriana y que estos vienen del exterior, esa cantidad de dólares estaría definida como en este esquema, como un recipiente al cual entran los dólares desde el exterior. Aquí están las fuentes de ingresos de divisas a la economía, las que corresponden a la balanza de pagos, y tendríamos también los dólares que salen de la economía. Entonces, si nosotros vemos este gráfico original, esto querría decir que este recipiente se ha ido llenando a lo largo de estos últimos 20 años, es decir, han entrado más dólares de los que han salido si es que partimos de esta lógica muy sencilla. Pero ¿qué es lo que sucede si nosotros evaluamos ya con los datos si es que efectivamente eso es lo que ha sucedido o no? Estas barras corresponden a las variaciones de la cantidad de dinero en la economía, es decir, cuánto ha variado en términos absolutos el M2, en millones de dólares para todos los años entre el 2000 y el 2018 que tengo acá. Son las variaciones. ¿Y qué es esta línea que está acá? Ese es el resultado de la balanza de pagos y los flujos netos de divisas a la economía. Entonces, si la lógica del recipiente fuera la correcta, querría decir que la cantidad de dinero en la economía ecuatoriana evolucionaría en función de los flujos netos de la balanza de pagos. Es decir, esta línea tendría que estar topando a todas estas barras en todo el periodo analizado. Y vemos que no es así, ¿ya? Inclusive hay años en los que crece la cantidad de dinero en la economía, pero los flujos netos son negativos. Vemos acá en el año 2009, vemos en 2012 esa situación, vemos también en 2017 esa situación. Es decir, no hay una correspondencia entre los flujos
y cómo evoluciona la cantidad de dinero en la economía ecuatoriana. Eso quiere decir que la lógica de este recipiente, que sería el stock de dinero en la economía ecuatoriana, no corresponde con los flujos de la balanza de pagos. Entonces, bueno, cuando se trabajó este problema ya hace algún tiempo con la econometría requerida, con toda la rigurosidad del caso, ¿ya? Con todos los elementos necesarios para poder determinar qué es lo que sucede, se pudieron deducir estas dos ecuaciones, ¿ya? La primera ecuación nos indica que la cantidad de dinero, el M2, y el saldo de la balanza de pagos tienen una causalidad en ambos sentidos. Es decir, que cuando crece la cantidad de dinero en la economía ecuatoriana, vemos que hay más salidas de divisas, es decir, hay más pagos al exterior que en gran medida se debieron en el pasado por un incremento de las importaciones. Pero del otro lado, cuando existían flujos de divisas desde el exterior hacia la economía ecuatoriana, desde el resultado de la balanza de pagos, también crecía la cantidad de dinero en la economía. Entonces, ¿cómo es que esta causalidad en ambos sentidos se puede explicar? Bueno, luego de hacer asimismo bastantes ejercicios econométricos, se encuentra que también existe una relación importante entre el crédito al sector privado, el volumen de crédito al sector privado y el M2. En este sentido, vemos que hay una relación directamente proporcional, crece el crédito y crece el M2 en la economía ecuatoriana. Es decir, aquí hay una relación entre la liquidez y el crédito que otorga el sistema financiero nacional. Bueno, ¿qué es lo que nos dice estas dos ecuaciones? Básicamente algo que todos conocemos, es decir, evidentemente hay dólares que tienen que entrar a la economía, pero dentro del recipiente que es la economía ecuatoriana pasa algo a partir del crédito bancario. Bueno, adelanto, es creación secundaria de dinero pura y dura. De hecho, el Banco Central calcula hasta el multiplicador de la base monetaria, como se calcularía en una economía con moneda propia, que es un valor cercano al 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese dinero literalmente se está multiplicando y también sale dinero. Entonces, eso es lo que nos permite entender por qué no hay esa correspondencia exacta entre los flujos externos netos desde la balanza de pagos respecto del stock de dinero en la economía, como este va evolucionando a lo largo de los años. Pero para explicar con un poco más de detalle qué es lo que está pasando, que creo que es importante. Bueno, hay un libro que es del año pasado de Robert Skidelsky, que es un famoso economista británico. Este libro, Money and Government, tiene algunas frases interesantes. Entonces, él se refería a lo que Theresa May, primera ministra hace algún tiempo del Reino Unido, dijo en alguno de sus discursos. Entonces ella decía que no hay un árbol de dinero mágico, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice Skidelsky? Dice, lo verdaderamente extraordinario de la frase de May es que no es cierto. Hay muchos árboles de dinero mágico, se llaman bancos. Dado que el dinero moderno es simplemente crédito, los bancos pueden crear dinero literalmente de la nada, simplemente haciendo préstamos. ¿Y qué es lo que decía Skidelsky? Que de una investigación que hizo Positive Money respecto de los miembros del Parlamento y de las autoridades políticas británicas, que no tenían idea de dónde provenía el dinero. La mayoría parecía creer que esta venía de la Royal Mint, es decir, de la Casa de la Moneda Británica. Pero asimismo en el libro se cita al economista alemán Richard Werner, que él había descubierto lo siguiente, que los oficiales de crédito, es decir, quienes son los que aprueban los créditos en los bancos, no verifican los fondos de que dispone el banco, sino están mirando si es que el banco tiene o no depósitos. No ven ni sus reservas ni ninguna otra cosa existente. Simplemente crean dinero de la nada, o como él prefería decir, polvo de hadas. Entonces, la conclusión a la que llega Skidelsky es una a la que también llega el Banco de Inglaterra luego de un informe detallado llamado Creación de Dinero en la Economía Moderna, y que insistía en que los actuales libros de texto sobre economía, particularmente la ortodoxia monetarista reinante, se equivocan. Entonces, el libro dice que los economistas heterodoxos tienen razón, los bancos privados crean dinero. Entonces, yo aquí quiero explicarles esquemáticamente cómo se plantea la creación de dinero desde el balance de un banco comercial, que ni siquiera estamos mirando si tiene o no depósitos, sino simplemente un agente que requiere de un préstamo acude al banco, el banco le
autoriza el préstamo mirando su capacidad de repago y le concede la deuda. Entonces, para el banco, ese préstamo es un activo, mientras que para el agente es la deuda. Muy bien. Pero ¿qué es lo que hace el banco? El banco lo que hace es le asigna los recursos a través de un depósito. Es decir, los depósitos, de acuerdo a la lógica heterodoxa, se crean a partir de la deuda. Así que la gente ahora dispone de un activo que es el depósito que mantiene en el mismo banco. Y como vemos, los balances están equilibrados, se cumple la partida doble. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que hacen los bancos? Los bancos hacen un ejercicio entre activos y pasivos, como yo digo, como montar la bicicleta. Están manteniendo el equilibrio de un lado al otro y a través de la generación de crédito están literalmente generando dinero. Es lo que desde hace mucho tiempo en la literatura se conoce como creación secundaria de dinero. Pero aquí viene un detalle, ¿ya? De la dolarización, ¿ya? Si el crédito es creación de dinero y el Banco Central del Ecuador da crédito, que sí lo hace, si nosotros hemos ido un paso más allá de lo que diría la teoría, por la ley ecuatoriana vigente desde 2014, el Código Orgánico Monetario y Financiero, al menos la parte correspondiente estuvo vigente hasta agosto de 2018, el Banco Central del Ecuador pudo dar crédito directamente a la caja fiscal a través de la compra de títulos valores. Eso fue eliminado con la Ley de Fomento Productivo en 2018, pero el Banco Central hasta el día de hoy puede otorgar crédito a la banca pública a través de lo que se llama inversión doméstica. De hecho, yo mismo soy responsable de varios miles de millones de dólares de crédito que entregó el Banco Central a las diferentes instancias en ese periodo. Incluso se dijo muchas veces que se afectaba a las reservas internacionales, etcétera. Pero vamos a ver aquí cómo operaba este mecanismo. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas lo que hacía era emitir bonos, títulos valores, que los vendía al Banco Central del Ecuador. Entonces, el Banco Central los compraba, registrando como un activo, pero ¿cómo pagaba? Acreditando los recursos a los depósitos del Ministerio de Economía y Finanzas del Banco Central, que es la cuenta corriente única. Entonces, ¿qué es lo que se estaba logrando? Literalmente, generando un crédito que producía más dólares en la economía, pero dólares contables, sin alterar para nada las reservas internacionales. Ahora, ¿cuál es el problema que les adelanto? Que vamos a ver más en las siguientes láminas. Que este dinero contable tarde o temprano, en alguna medida, va a ser convertido en dinero físico por los actores económicos y ahí sí vamos a ver cómo afecta a las reservas internacionales, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está la explicación que les decía. La ley nos permitió eso, el Código Orgánico Monetario y Financiero, aprobado en septiembre de 2014. Pero vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, esquematizando lo que acabo de explicar, el dinero en el Ecuador sería esta figura que parece una gota aquí de color marrón, ¿ya? Que corresponde a los colores del gráfico que les presenté anteriormente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? La liquidez total. Esto es el M2. Y claro, contenida en el M2 están las especies monetarias en circulación, que es el dinero físico. Entonces, todo lo que es marrón es el dinero contable. Depósitos, y esto es el dinero físico. Entonces, primer elemento que tenemos que considerar es que esta parte de los depósitos es la que se va ampliando a partir del crédito bancario y del crédito del Banco Central del Ecuador a la caja fiscal. Pero aquí hay un elemento que es importante. Parte de este dinero en depósitos, ¿ya? O demanda dinero físico, que está acá, o se utiliza para realizar pagos al exterior. ¿Cómo es que opera esta dinámica? Esto opera necesariamente a través de las reservas internacionales del Banco Central del Ecuador. ¿Por qué? Porque para cualquier pago o cobro con el exterior, el Banco Central del Ecuador, por ley, actúa como el corresponsal único de toda la economía ecuatoriana. Es decir, cualquier pago privado o público significa que a través de un encadenamiento de cuentas, es decir, de débitos bancarios, termina pasando por las cuentas del Banco Central y el Banco Central termina pagando a través de sus cuentas en el exterior a quienes reciben esos recursos. Igualmente, cualquier flujo que ingresa a la economía ecuatoriana a través del sistema financiero internacional pasa por el Banco Central a partir de sus reservas, que son sus activos líquidos, depósitos en el exterior, más bóvedas, aquí viene el detalle,
más bóvedas y entran a la economía. Pero ¿qué pasa con el dinero físico? Como vemos, ha ido creciendo de forma muy importante a lo largo de estos años, es decir, que entra más dinero físico a la economía que el que sale, porque el Banco Central también remite de vuelta billetes viejos a la Reserva Federal para canjearlos por billetes nuevos. Pero ¿cómo es que se introduce el dinero físico a la economía ecuatoriana? Banco Central tiene que liquidar cuentas en el exterior y si tiene que ir a una ventanilla de la Reserva Federal, tal cual como cualquier actor puede ir a un banco comercial y retirar su dinero desde ventanilla a partir de sus depósitos. El Banco Central hace exactamente lo mismo y tiene que traer físicamente los dólares desde los Estados Unidos por avión. Tiene que traerlos. Y las bóvedas del Banco Central son reservas internacionales, así como sus depósitos. Entonces, cada billete que nosotros tengamos este mismo momento en nuestras billeteras, en nuestras carteras, pasó sacando recursos de las reservas internacionales del Banco Central del Ecuador. Y asimismo, conforme crece el dinero contable, tarde o temprano ese dinero contable va a demandar dinero físico. ¿Por qué? Si a mí me pagan mi sueldo a través de una cuenta bancaria, tarde o temprano parte de esos recursos yo saco de un cajero automático del banco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este dinero contable que crece gracias al crédito bancario y también al crédito que otorgó el Banco Central, se va ampliando, pero también genera una presión importante sobre el dinero físico y eso afecta a las reservas internacionales. Y no se diga si es que los flujos hacia el exterior son mayores que los flujos que vienen del exterior hacia la economía ecuatoriana. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Ya si es que juntamos la evolución de las especies monetarias en circulación, su evolución desde que inició la dolarización es la misma área verde que vimos en el primer gráfico, y vemos cómo ha evolucionado las reservas internacionales a lo largo del periodo, bueno, en este caso, he hecho el corte para los 10 últimos años. Entonces miramos que en enero del 2010, lo que en ese entonces se llamaba todavía Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, casi que era el 100% de las especies monetarias en circulación. Pero ese nivel en el largo plazo, ojo, estas son tendencias, perdón, trayectorias que son obtenidas directo del Excel, es decir, no es que es hecho a mano alzada, el Excel calcula, vemos que la trayectoria de las reservas internacionales, a pesar de que son altamente volátiles, en el largo plazo es una línea horizontal, mientras que la trayectoria lineal de las especies monetarias en circulación, es decir, del dinero físico, va hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez hay más presión sobre las reservas internacionales desde la demanda de dinero físico, que a su vez depende de la expansión monetaria debida al crédito interno en dólares. Entonces, ¿cuál viene a ser entonces el talón de Aquiles de la dolarización o uno de los puntos flacos de la dolarización? Es justamente el nivel de las reservas internacionales, que ahora vamos a ver cómo operan, porque las reservas internacionales de esas sí dependen directamente de los flujos con el exterior, es decir, el saldo de la balanza de pagos es uno de los elementos fundamentales que determina el nivel de reservas internacionales, a lo que hay que sumar los egresos por la demanda de dinero físico. Entonces, vamos a ver uno de los elementos importantes de la balanza de pagos, que es la balanza comercial. Entonces, aquí yo tengo para los últimos 4 años la balanza comercial total, que son las barras en rojo. Como vemos, en 2016, bueno, un saldo favorable, pequeñito, pero de ahí estamos, como se dice, tablas, es decir, poquito positivo, que es casi nada en 2017, poquito negativo, 500 millones, poquito todavía 2019 por diversas razones, porque el precio del petróleo nos ayudó un poco más, ya tenemos un saldo positivo. Pero si nosotros le dividimos a la balanza comercial en petrolera y no petrolera, que sería equivalente a una balanza comercial pública, la petrolera, porque petróleo y derivados es un comercio realizado desde el Estado, y la no petrolera, que sería la balanza comercial privada, vemos que la balanza comercial privada es la deficitaria, es la que nos saca dólares en cantidades impresionantes, en el orden de los 4,000 millones de dólares en los 2 últimos años. Entonces, ¿qué es lo que salva los muebles, como se dice? Es la balanza comercial pública, petrolera, es decir, el Estado es el que trae los dólares, el sector privado es el que nos saca los dólares.
Y eso es lo que de alguna manera ha permitido con las justas sostener reservas y en ese nivel, como vemos, que se mantiene estable en el largo plazo, desde la perspectiva comercial. Si nosotros analizamos ya los demás componentes de la balanza de pagos, vemos asimismo ya que tenemos en los últimos años, al menos de 2017 y 2018, vemos que tenemos salidas importantes por el lado de la cuenta financiera y la cuenta de capital, que son compensadas en la balanza de pagos por el endeudamiento neto. Eso es lo peligroso, es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en los años anteriores, mal o bien, ya, los flujos positivos de la balanza de pagos estaban dados por un poquito por el comercio exterior, algo en cuenta de capitales, cuenta financiera, bueno, había un endeudamiento importante ahí, pero ¿qué es lo que pasa? Ahora cambian las cosas y es solamente el endeudamiento el que está generando los flujos positivos de divisas a la economía ecuatoriana. Bueno, 2019 se colapsa esto casi a tablas, pero por una contracción dramática de la economía ecuatoriana. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que la estructura de los flujos internacionales cambió en el Ecuador y esto nos va a generar o nos está generando riesgos respecto de la dolarización, que lo podemos ver aquí en este gráfico que abarca una evolución trimestral. ¿Qué es lo que estamos comparando acá? Estamos comparando los flujos por cuenta corriente, los flujos que entran a la economía ecuatoriana, y el endeudamiento neto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el periodo primer trimestre de 2016 hasta el segundo trimestre de 2017, la cuenta corriente es la que estaba generando los ingresos de divisas a la economía ecuatoriana, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos que ya salir de las salvaguardias, porque esto se explica en gran medida luego del colapso de los precios del petróleo a fines de 2014 y 2015, bastante complicado, que el Ecuador acudió al mecanismo de salvaguardias que estuvo vigente desde el segundo trimestre de 2015 hasta el segundo trimestre de 2017. Gracias a las salvaguardias, básicamente por balanza comercial logramos obtener ingresos importantes de divisas que permitieron sostener las reservas internacionales. Justo cuando yo me hago cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, ya no se podía mantener las salvaguardias y tenemos esta reversión de la situación que se trató de corregir básicamente afectando a importaciones con controles muy fuertes en aduanas. Cabe destacarse que en este país hay una subfacturación en aduanas tan importante que con estimaciones que hicimos en 2017 le representan una afectación a la caja fiscal por aranceles no recaudados de $700 millones al año. Y lo que se genera de ingresos adicionales de importación, es decir, salida de divisas adicionales que podrían frenarse con aranceles mejor cobrados, no más altos, sino cobrados respecto a los valores reales de las importaciones, viene a ser casi el doble, es decir, estarían entrando cerca de $1.400 millones adicionales de importaciones porque al no frenarse, porque no se cobran adecuadamente los aranceles por la subfacturación, entran estas importaciones que se venden barato al interior del Ecuador. Entonces, eso tratamos de revertir. Pero claro, cambia la gestión de la economía ecuatoriana, evidentemente, en relación al comercio exterior. ¿Y qué es lo que vemos? Que se profundiza todavía más la situación en que el endeudamiento externo es el que genera los flujos positivos de divisas a la economía ecuatoriana y, por tanto, los flujos, estos son los que sostienen las reservas internacionales. Bueno, 2019 se aplana todo esto por las circunstancias que estaba indicando, se cae totalmente el consumo en la economía ecuatoriana. Evidentemente eso nos ayuda porque cayeron importaciones, pero las exportaciones tampoco fueron suficientes como para que para que la cuenta corriente pueda revertirse a una situación como la que teníamos hasta mediados de 2017. Y lo que estamos esperando es que cuando salgamos de toda la problemática del COVID-19, volvamos a una situación como esta en la que va a ser el financiamiento externo bastante complicado ahora, el que termine sosteniendo esas reservas internacionales con los riesgos que implica para la dolarización. Pero a eso hay que sumar un detalle adicional, la fuga de capitales que
hemos sufrido, al menos en épocas muy recientes, frente a la crisis económica exacerbada por el coronavirus. Y aquí está clarísimo cómo han evolucionado las reservas internacionales, caen notablemente entre febrero y marzo, ¿ya? Que en una parte puede explicarse también por un incremento muy importante en la demanda de dinero físico. Esto es gravísimo, estos son valores súper altos. Solo para que tengan una idea, en 2015, en todito el año, las especies monetarias de circulación crecieron en aproximadamente 1.200 millones de dólares. Aquí un mes solo crece, en un mes crecen casi 500, en el siguiente mes casi crecen en 700 millones. Es decir, en 2 meses casi que crece la demanda de dinero físico en la medida en que creció en todo el año 2015. Y esto también se complementa con la caída de los depósitos que el sistema financiero tiene en el Banco Central y lo que son las salidas netas al exterior de divisas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que se están girando transferencias al exterior desde privados a través de los depósitos que tiene el sistema financiero el Banco Central. Fuga de capitales que complican todavía más este escenario. Entonces, ya para ir concluyendo, ¿cuáles son las conclusiones directas que salen de esto? Bueno, que la demanda de dinero físico es un elemento importante en la sostenibilidad de la dolarización. La capacidad del Banco Central de atender la demanda de dinero físico depende del nivel de las reservas internacionales, ¿ya? Es evidente que el nivel de las reservas internacionales a su vez depende de los flujos externos y la liquidez total, es decir, todo el dinero de la economía y con ese dinero físico que, como vimos, va creciendo y más rápido de lo que crece la liquidez total vía crédito bancario, esto se va incrementando en el tiempo, mientras que las reservas internacionales de largo plazo no se incrementan, es decir, que el recipiente de divisas que permite que crezca el dinero en la economía ecuatoriana no crece al mismo ritmo y cada vez se vuelve más pequeño en términos relativos y cada vez tiene que hacer más esfuerzos para poder ponerle más dólares. Es como que estamos llenando un estanque que se vuelve laguna y la bomba con la que metemos el agua sigue siendo la misma. Es decir, va a ser cada vez más difícil incrementar la cantidad de dinero en economía desde un nivel de reservas que tenemos actualmente y un dinero que va a seguir incrementándose. Entonces, lo más grave de todo es que es el financiamiento externo el que ha sustituido al saldo de la cuenta corriente como el factor fundamental que sostiene esas reservas. Y estas reservas no solo que se están quedando chicas, sino que lo que les alimenta las reservas ya no son los elementos estructurales de la economía real, sino que es el financiamiento que viene desde el exterior. Entonces, con esto estamos configurando un escenario que es bastante complicado en términos de la sostenibilidad de largo plazo de la dolarización. Y lo que vale indicar acá es que el gobierno en todo su conjunto de medidas económicas para nada ha aplicado ningún instrumento ni ningún mecanismo que se oriente a proteger la dolarización desde la perspectiva de los riesgos que acabo de comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que ahí tenemos dos perspectivas desde la estructura internacional y también de la estructura endógena nacional. El tema que nos ha convocado ahora, que nos parece súper importante, ¿no? Se habla mucho que esta crisis vaya a ser más extensiva de lo que se cree. Matías decía hace poco, los datos de la economía ecuatoriana que estamos manejando acá, y te cuento, Matías, es casi una caída del 15% del PIB. O sea, es la crisis más grande que va a tener la historia de la economía ecuatoriana. O sea, en la historia no va a haber precedente alguno de una caída tan tremenda de la producción nacional. Bien, sobre esto, bueno, Carlos ha puesto también en tema de discusión algunas cosas que tú también topaste, ¿no es cierto?, sobre todo la creación de dinero endógeno, que podríamos conversar más profusamente, ¿no es cierto? Pero hay una pregunta de rigor, Matías, que tú dejaste un poco suelto por la exposición tuya al final, y es que organismos como el Fondo Monetario Internacional han cambiado un poco la perspectiva. O sea, se nota, bueno, en algunos casos en las negociaciones con los países donde ha intervenido el Fondo Monetario, que sí hay una especie de flexibilización, ya no es el típico Fondo Monetario
que actúa con la misma receta para todos los países, como ocurrió en la crisis de la deuda de los años 80. Querría saber tu opinión al respecto, como primera inquietud. ¿Cómo tú ves ese cambio de perspectiva? Porque lo interesante es cómo el sistema financiero también está reaccionando, está cambiando. Y la segunda pregunta, que viene directamente de la primera, es que si efectivamente va a haber un punto de inflexión a partir de la crisis tremenda que vamos a vivir, y tienes razón tú al decir que es una economía, es una crisis también de demanda, también con elementos de oferta, y que está repercutiendo sobre el sistema financiero, como bien lo señalaste. ¿No tú ves como que fuera un punto de inflexión, toda vez también que los países van a empezar a ser más nacionalistas con sus monedas, ¿no es cierto? El caso de China y Rusia lo estamos viendo más claramente, y el dólar va a ser desutilizado poco a poco, no se ve, como tú lo decías, es la moneda de pago internacional, pero ¿no crees que estamos ya marcando una pequeña tendencia del cambio de desutilización del dólar como moneda de comercio internacional? Esas dos primero para hacerte la de rigor al final sobre Argentina un poquito más tarde. No sé cómo quieren hacer. ¿Respondo las preguntas? Intento ser breve, así no saco posibilidades. Debo agradecer la exposición brillante de Carlos, que ilumina muchas cosas. Yo el cambio de la norma en el 2014 y lo del 2018 no lo tenía claro, y es importante que lo digas porque, de vuelta, enfatiza lo que yo dije. El problema no es que se pueda emitir dinero, que se pueda crear crédito, porque la moneda es endógena inclusive en situaciones de dolarización, como lo era en Argentina en la convertibilidad. El problema es la capacidad de tomar deuda en moneda propia, y que tenés que tener reservas. Y las reservas que vos decís ahí es lo que hay que tener Pero tu pregunta, el fondo ha cambiado, creo, de alguna forma, pero yo no iría muy lejos con lo que ha cambiado el fondo. O sea, el fondo creo que tiene una preocupación razonable. O sea, el fondo en los últimos... ¿cuándo es el momento? En la crisis del 2008, que el fondo es obligado a repensar dos cosas. Uno, la cuestión de la austeridad, muy abiertamente. El fondo, en el departamento de investigación, queda muy claro que la gente del fondo entiende que la austeridad ha hecho mal. Las políticas de austeridad no han ayudado a salir de la crisis, y hay adentro del fondo una discusión más clara sobre la importancia de políticas fiscales anticíclicas. Eso queda claro. Queda claro inclusive porque el economista jefe, que era Olivier Blanchard hablaba más abiertamente de estas cosas hace un año y medio, ¿no? En el principio del 2019, Blanchard abiertamente habló en la conferencia, ya no era más el economista jefe del FMI, pero habló abiertamente que para el caso americano no hay problema de tomar deuda y gastar, porque las tasas de interés son bajas, la tasa de crecimiento de la economía era un poco más alta, y entonces está del lado correcto de la sostenibilidad de la deuda, y se puede hacer política fiscal tranquilamente. Claro que para nosotros lo que cuenta no es, cuando no tenés la moneda hegemónica, es la exportación y la tasa de interés sobre tu deuda externa. Entonces es más complicada la cosa. Pero entonces cambió un poco. Pero cuando uno mira lo que el FMI, por ejemplo, en la situación de Grecia, uno tiene que mirarlo caso a caso, ese es el punto. En el caso de Grecia, capaz, no sé si fue el FMI, si fue la Troika, o sea, los otros miembros de la Troika, si fue la Unión Europea o lo que fuera, las políticas fueron de aprieto. O sea, Grecia no ha salido de la crisis que tuvo en el 2010. Y Grecia estaba, la tasa de crecimiento que tenía antes del COVID iba a salir de esta crisis en el 2031. Vos fíjate, iba a superar el nivel de producto del 2007 en el 2031, 2 décadas. Es una cosa absolutamente, sí, absurda. Ha cambiado también en la discusión de que se ha hablado como mecanismo de precaución, no necesariamente como un instrumento que se use todo el tiempo, pero como un mecanismo de precaución contra el capital. Entonces, el FMI ha hablado, de vuelta, más el departamento de investigación que necesariamente el departamento operativo. Y eso creo que responde a cambios en la economía americana. O sea, la economía americana, o sea, el FMI en gran medida responde a lo que piensa el Tesoro americano. Y el Tesoro americano ha cambiado un poco de posición porque la economía americana ha crecido menos, porque hay problemas internacionales,
porque hay preocupaciones con la posición americana en la economía global, el crecimiento de China, etc., y eso obliga a un cierto número de cambios. Ahora, de vuelta, el papel del FMI como organismo internacional sigue siendo el de siempre, creo yo. Es un organismo que está, o sea, originalmente el plan, uno puede discutir estas cosas, lo que quería Keynes, lo que quería Harry Dexter White, cuando lo crearon allá en los años 40, era un organismo para facilitar y hacer los ajustes de la balanza de pagos más simétricos y menos dolorosos para los países que tienen problemas. Pero fundamentalmente lo que el FMI funciona es como un organismo de los acreedores. Entonces, lo que ha sido es entre acreedores que muchas veces son muy duros, por ejemplo, con la Argentina, el FMI ha sido bastante blando y decir, sí, no, la Argentina tiene que pagar de vuelta, pero no puede pagar más de lo que puede pagar, si no es insostenible y va a quebrar. Entonces, en ese sentido, ha ayudado al gobierno argentino ahora en la negociación, porque el FMI, esta última propuesta, ya me adelanto y te respondo algo, esta última propuesta del gobierno argentino es más generosa de lo que el FMI dijo que era sostenible. O sea, la Argentina empezó con una propuesta, los acreedores internacionales, BlackRock, Fidelity, los grandes fondos de pensión, etcétera, pedían, administradores de los fondos, ¿no? Index funds, pedían el 60%, ¿no? el 60 centavos por dólar, la Argentina ofrecía 40, nos movimos al 53%. Y lo que decía el FMI que era sostenible es más o menos, si me acuerdo bien, es por vuelta del 50%. O sea, estamos un poquito por encima, nos movimos en la dirección de lo que querían los acreedores. Entonces, el papel del FMI es el mismo, pero ha sido moderado y en una dirección que ha reconocido que los deudores y países que no tienen monedas propias y que toman prestado en dólares porque necesitamos importar capitales, bienes de consumo, lo que decía Carlos. Mirás la cuenta corriente, y la cuenta corriente, ¿por qué va creciendo? Y porque la gente quiere consumir, en alguna medida. O si vas a crecer porque hay que invertir, lo que fuera. O sea, puede ser mejor, peor, no importa. La cuestión es que tenés que usar dólares. ¿Por qué? Porque la tecnología, los productos, etcétera, vienen de algún lugar y la gente, aunque se los compres a China, la gente quiere dólares. El segundo, el punto de inflexión. Yo creo que el punto de inflexión está ahí, ya estaba de antes. O sea, yo creo que esta crisis pone de manifiesto ya algo que venía desde la crisis anterior, de hace más de 10 años ahora, ¿no? El 2008, de que esto no funciona bien. Y ya había, o sea, Trump es, con todos los problemas que tiene Trump, reflejo de esos cambios. Trump es un nacionalista, hay nacionalismos por todas partes en América Latina, en Europa, en China, como dijiste bien, aunque China ya era de antes en alguna medida, hay un nacionalismo, un mayor proteccionismo, una preocupación con las monedas nacionales, por cierto, pero no creo que eso implique que el dólar deje de ser la moneda internacional. Yo lo que creo que esto implica es que va a haber más políticas. O sea, yo cuando decía lo que hay que volver a hacer en el Ecuador, y de alguna manera lo que Carlos estaba diciendo es que ya hay mecanismos que estaban ahí. Yo lo que sugería, y lo que sugerí en el 2010, es que es necesario tener mecanismos por los cuales eventualmente el Ecuador vuelva a tener una moneda. Hay una pregunta ahí que alguien me hace, ¿debería dejar Ecuador de ser dolarizado? Es una cuestión de economía política. No es un buen momento, obviamente. Imagínate, si vos vas al pueblo y le decís vamos a tener propia moneda, va a haber una corrida, tantos problemas. Yo lo que digo es, hay que introducir mecanismos. Cuanto más instituciones, como las que sugirió Carlos, que permiten que el Banco Central le dé crédito a los bancos públicos, que se puedan hacer programas sociales gastando con monedas. Todo esto permite más espacio para que los gobiernos nacionales hagan cosas. Y yo creo que eso va a pasar. O sea, vamos a encontrar que no solo en los países periféricos, pero en Estados Unidos, en Europa, va a haber preocupaciones, ya hay discusiones acá de preocupación con qué puede ser producido en China y qué no puede ser producido en China y qué es lo que tienen que hacer acá domésticamente. Entonces yo creo que esa inflexión ha quedado más clara ahora. Lo que ha quedado más claro, y termino con eso, es que de la otra vez dijeron hay que hacer política fiscal. Yo creo que esta vez hay una preocupación mayor con lo que el Estado puede intervenir en la economía. O sea, justamente porque ha pegado en las cadenas productivas en ciertos lugares que son muy clave para el funcionamiento de la economía. O sea, no te podés quedar con tu población. O sea, Estados Unidos tenía uno de los casos famosos era el barco que estaba en California, y que de casi todos los marineros que tenían en el barco se le agarró todo el mundo el COVID, y claro, no podían manejar el barco tuvo que volver.
Entonces, que hay una falta de preparo, que es inclusive un problema de defensa para el caso americano, que es muy importante. Entonces, que tienen que tener la vacuna, que tienen que tener la capacidad hospitalar, que tienen que tener las máscaras, que todas estas cosas no las pueden estar importando y no tenerlas porque son una necesidad de seguridad del Estado. Para nosotros no es tanto una cuestión, por eso dije bienes básicos, es que la gente no se muera de hambre, primera cosa, seguridad alimentaria, es que la gente tenga acceso, a las cosas mínimas de salud. No vamos a tener nosotros la vacuna, pero tenemos que tener suficientes dólares para poder comprarlas. Y una vez que se puedan comprar y se puedan hacer genéricos, hacerlas nosotros, genéricos. Todas estas cosas son importantes y creo que eso va a aumentar. O sea, y eso llama ¿qué? A la idea de la planificación. Entonces yo creo que la otra crisis, la del 2008, nos dijo es necesario hacer política fiscal, no basta con la monetaria. Esta crisis nos dice es necesario un Estado activo. O sea, en términos, si va a seguir el neoliberalismo vivo o no, es otra cuestión. Pero creo que esta crisis nos dice que es necesario un Estado activo y capaz de manejar estas crisis. Muy claro, Matías. Y quisiera hacerle a Carlos la contrapregunta para hacer un diálogo más directo, digamos, de lo que se ha opinado acá. Lo que dice Matías que sí se puede hacer política fiscal, ¿no es cierto? Ese famoso dólar fiscal, o sea, endógeno en la economía, y que se lo puede manejar casi direccionadamente para los temas que necesitamos para salir justamente de la recesión actual. Pero yo te decía, cuando tú decías que prácticamente tu conclusión es de que no se ha hecho mucho para sostener la dolarización en el Ecuador y que la política pública más bien, ¿no es cierto?, va en camino inverso, digamos. ¿Qué opinas tú de cuáles serían las medidas complementarias que hay que hacer en el Ecuador para sostener la dolarización precisamente? Ya. A ver, yo creo que está claro que para que opere la dolarización también necesitas reservas internacionales que te puedan sostener los pagos al exterior que haces con una masa monetaria interna que va creciendo, ya, en términos contables por el tema del crédito y que a la larga, tarde o temprano, eso va a representar mayores importaciones, mayores flujos al exterior. Y el otro lado, con un nivel de bancarización tan pobre en el Ecuador, que obliga a que los ecuatorianos dependamos del uso del dinero físico en una escala superior a lo que sucede en otros países y que la disponibilidad de ese dinero físico depende de unas reservas que a su vez están articuladas a los flujos internacionales. La primera y gran conclusión es que necesitas reservas. Quizás no en términos de un volumen gigantesco, pero que este vaya evolucionando conforme las necesidades de la economía, tanto de los pagos al exterior como de la disponibilidad de dinero físico. Pero ¿qué es lo que estamos mirando en este momento? Estamos mirando una situación que opera exactamente en el sentido opuesto. En los 2 años inmediatamente anteriores, salidas de divisas en cantidades industriales por importaciones del sector privado y que gracias a un precio del barril del petróleo aceptable han logrado sostenerse. Si no fuese el caso, ¿qué hubiera pasado? Como contraste de esta situación, vemos que cuando tuvimos el problema de los precios del petróleo gravísimo a fines de 2014, ¿qué es lo que se hizo? Se aplicó un esquema de contención de divisas con las famosas salvaguardias, que inclusive tuvimos que literalmente pedirle permiso al Fondo Monetario Internacional. Yo tuve que estar ahí sentado ahí presentándoles un montón de elementos técnicos para que ellos den el visto bueno, para que la Organización Mundial de Comercio nos permita aplicar las salvaguardias sin tener retaliaciones a nivel internacional. ¿Y qué es lo que hicimos? Sin afectar el comercio exterior esencial, porque las salvaguardias se aplicaron a bienes no esenciales de la economía. ¿Qué es lo que hicimos? Logramos revertir una situación de que era una gravísima afectación a la balanza de pagos desde la cuenta corriente y logramos manejar adecuadamente las cosas y la dolarización no enfrentó los riesgos que está enfrentando en este momento. Se revierte aquello por no disponer de las salvaguardias y vemos que se exacerba el problema con el cual el nivel de reservas depende del financiamiento externo. ¿Y qué es lo que vimos en los 2 años anteriores? Se liberaron los cupos de importaciones de vehículos, no se controló en las aduanas, se tumbaron la medida que nosotros pusimos de los 10 centavos por kilogramo de importaciones, que lo que servía era para justamente evidenciar cuando hay su facturación,
porque el importador que hace trampa no tiene la liquidez para desaduanizar cuando se le ponía esta tasa pequeñita, etcétera, etcétera. Se toman todos esos mecanismos y ¿qué es lo que vemos? Operando justamente en sentido opuesto. Al presidente de la República, yo ya en junio de 2017, yo le advertí que se tenía que incrementar aranceles de 375 partidas hasta los techos consolidados de la OMC. Es decir, ni siquiera teníamos que pedir permiso a nadie porque dentro de nuestros compromisos en la OMC podíamos subir esos aranceles y eran bienes no esenciales y principalmente de China, que a ese país no le importaría desde lo político que hagamos eso porque somos tan insignificantes en términos de sus exportaciones que no les hace nada que nosotros subamos aranceles de esos productos, pero hubo una negativa total por una cuestión política. ¿Por qué? Porque eso afectaba el negocio de ciertos grupos importadores que eran quienes traen ese tipo de bienes a la economía ecuatoriana. No se hizo eso. Luego, con la salida de capitales y que ya hemos tenido varios eventos, inclusive en el año 2015, hasta le pusimos el nombre a un evento de esos de salida dramática de capitales, le pusimos el nombre de quien fue el presidente de la Cámara de Comercio de Quito en ese entonces, porque él generó un pánico entre los grandes tenedores de divisas en el Ecuador que provocó una salida de golpe en un par de meses que nos generó presiones en las reservas internacionales. Vemos que algo similar sucedió entre los meses de marzo y abril de este año y teniendo el impuesto a la salida de divisas, desde lo político quieren bajarse ese impuesto cuando más bien debería subirse, aunque sea de forma temporal, para retener las divisas y aguantar las reservas para que éstas puedan sostenerse y no dependan de los flujos internacionales. De hecho, si nosotros vemos la evolución de las reservas internacionales en estos últimos meses, para marzo caen dramáticamente, caen a un nivel de apenas $1.200 millones. Ojo, cuando yo dejé el ministerio estaban en 5.000 millones y 1.200 millones decían la parte no líquida de las reservas y solo se recuperó porque empezamos a recibir unos desembolsos de préstamos internacionales, algunos conocidos y otros que hizo el Banco Central por debajo, justamente para sostener esas reservas, porque de lo contrario ya la dolarización estaría en problemas en estos mismos meses. Entonces, bajo esas circunstancias de que están tratando de tapar los huecos conforme avanzamos en el camino para sostener las reservas y la dolarización, tenemos que irnos más bien por medidas más estructuradas de mayor plazo que nos permitan consolidar ese nivel hasta salir de la situación crítica en la que estamos y la economía empiece a caminar en el sentido correcto y fundamentalmente el comercio exterior se normalice en términos de que en vez de ser un elemento que saca divisas, al menos estemos en tablas como fue en los años anteriores. Y ese sería un poco el mecanismo endógeno del dinero electrónico, o lo que decía Matías también, ¿no es cierto? Estos dólares fiscales que podían ponerse a circular en la economía y que podían ser una alternativa bastante interesante. El capítulo del dinero electrónico es uno bien amplio y que conecta exactamente con esta necesidad de la economía. Entonces, cuando nosotros miramos que podíamos generar crédito desde el Banco Central. ¿Por qué? Porque aquí viene otra cuestión. Si ante las necesidades de recursos del gobierno, ¿ya? Frente a tomar deuda del exterior y tomar deuda interna, evidentemente hay dos ventajas. Una, los costos financieros. Los costos financieros de tomar deuda desde el Banco Central son mucho más bajos que los que son desde fuera. Y segundo, los recursos que se generan desde el Banco Central en su gran mayoría quedan rotando dentro de la economía ecuatoriana. ¿Qué pasa cuando se contrata un crédito de fuera? En términos netos, terminan saliendo más dólares de los que entran porque a la larga hay que pagar capital más interés. Entonces, con esas dos ventajas, puedes generar un crédito interno desde el Banco Central, pero con el riesgo, como decía, que tarde o temprano parte de esos recursos se convierten en dinero físico o terminan pagando importaciones, es decir, pasan afectando las reservas internacionales. Entonces, lo del dinero físico puedes de alguna manera controlar si es que tienes elementos que atenúen esa demanda gigantesca y creciente de dinero físico que se produce año a año. Y esa era la idea de aquello que mal llamamos dinero electrónico, en realidad es dinero móvil,
que era un mecanismo que permitía que actores económicos no bancarizados puedan acceder a medios de pago electrónicos, porque ahora solo podemos acceder a medios de pago electrónicos quienes estamos bancarizados. Somos 48-49% de los adultos en el Ecuador, que es un nivel muy bajo si comparamos incluso con promedios de América Latina. Entonces, este era un mecanismo que te permitía compensar las presiones que podías tener en las reservas por generar crédito desde el Banco Central, y no se diga del crédito que genera el sistema financiero privado, que de acuerdo a las cifras oficiales del Banco Central te genera un efecto multiplicador, un multiplicador de base monetaria, como se llama, de 2, es decir, 2 a 1. Por cada dólar nuevo, podríamos decir, que entra a la economía, se generan $2 en la economía ecuatoriana vía crédito ya desde hace bastantes años. Entonces, desde esa perspectiva, el dinero electrónico te permitía complementar este mecanismo de generación de crédito para, en primer lugar, financiamiento de la caja fiscal en términos controlados. Muy bien, Carlos. Mi última pregunta a Matías, que ya lo topó, ¿no? Yo quería saber tu opinión sobre la renegociación argentina. Si es, digamos, un alivio, porque la deuda sigue siendo un gran problema. Creo que se parece mucho la economía argentina a la economía ecuatoriana. Y en ese sentido quería saber tu opinión. Y si esto también puede ser homologable a países como el Ecuador más pequeños en la negociación, si se ha generado un precedente nuevo de negociación internacional de la deuda, ¿no es cierto? Porque prácticamente lo que aparece a nivel internacional es que el gobierno argentino le ha sentado a los bonistas a negociar la deuda, ¿no es cierto?, de una manera un poquito más radical. Ya nos aclaraste algo en la intervención anterior, pero quisiera saber más puntualmente tu opinión al respecto, Matías. Pues cómo no. O sea, la situación argentina es complicada, ¿no? En realidad esta es la tercera renegociación importante que se hace. Se hizo una renegociación en el 2005, la Argentina dio un default en 2002, ¿no? Al principio del 2002, después de la convertibilidad, una situación como la de Ecuador, que no era formalmente dolarizado, pero era, o sea, de alguna forma era equivalente, era $1 un peso, o sea, había pesos, pero el peso estaba atado al dólar, era una especie de patrón oro, una caja de conversión teníamos, efectivamente, y mucho de lo que dice Carlos es válido también para Argentina. O sea, había una flexibilidad en la capacidad de generar pesos que iba más allá de las reservas de dólares, por más que fuera 1 a 1. Y por eso creció en los años 90, ¿cómo se llama?, el crédito en la Argentina, pero había un problema, cuando crecía la economía, obviamente, pero había un problema de las reservas, y cuando estas reservas desaparecieron y había que hacer frente a los pagos de la deuda externa, lo que él dice, y las reservas no estaban ahí, la Argentina dio un default. Entonces ahí hubo en el 2005 una renegociación, y una en el 2010, y quedaron los holdouts, ¿no? Y eso solo se resolvió en el 2016, ya no con el gobierno de los Kirchner, sino esas dos renegociaciones, la primera con Néstor en el 2005, la segunda en el 2010 con Cristina, y ya la resolución con los holdouts, esencialmente los fondos buitres, en el 2016 cuando gana Macri. Y ahí la Argentina vuelve al mercado de capitales, etcétera, por así decir, y lamentablemente se endeuda otra vez en niveles muy elevados para financiar fuga de capital, que era lo que estaba hablando de los peligros de estas situaciones, es que entró un montón de dinero, pero el dinero salió inmediatamente en el caso argentino, y ese es un dinero muy peligroso justamente porque te obliga a tener que pagar los intereses más adelante, y eso lo tenés que pagar con las exportaciones. Acá la dinámica de largo plazo de lo que le puede pasar al Argentina o al Ecuador depende mucho de esas exportaciones. Y acá aprovecho respondiéndote esto, una pequeña pregunta que me hacen: ¿no deberíamos tener algún tipo de mercantilismo, ¿no? Me preguntan ahí creo que para mí, por lo que dije, creo que pega más que con lo que Carlos sugirió. Y yo lo que estaba sugiriendo en tu otra pregunta es que hay un grado de neomercantilismo ya en las políticas en las cuales se han movido los países. Estados Unidos con más proteccionismo, China, etc. No sé si me oyen, ¿no? Entonces, esta renegociación es complicada porque, de vuelta, la capacidad de pago de la Argentina ahora está más complicada.
y la fuga de capital más complicada por una situación del COVID. O sea, los mercados internacionales, el comercio internacional ha colapsado. Es lo primero que colapsa y no podemos esperar crecimiento elevado en ningún momento. O sea, yo no creo, de vuelta, creo que esta es una crisis que va a durar como 2 años. Se van a generar los niveles, lo que decía, ¿cómo se llama? Jaime, los niveles de la caída en el Ecuador va a ser de más del 15%, ¿no? Niveles históricamente elevados. En Estados Unidos, la medida más amplia de desempleo en abril fue del 22.8%. Son niveles de desempleo equivalentes a la Gran Depresión. Entonces estamos hablando de niveles que son muy elevados. Sigue esa medida más elevada, está por el 18%, una cosa así. Entonces son niveles muy elevados, y esto va a tardar mucho tiempo en reducirlo a niveles más normales. Entonces, en ese contexto que no va a crecer las exportaciones, la sostenibilidad que le dice el propio FMI a la Argentina es que va a depender de lo que Argentina crezca en las exportaciones. La propuesta argentina es muy generosa, va al límite de lo que se puede pagar. Lo que hay es una cláusula que intenta justamente minimizar los problemas. Hay estas cláusulas, que ahora se me va el nombre, ¿no? Lo que sería la traducción al castellano. Que obligan a que si un número de gente accede al canje, ¿no? O sea, ¿qué es la renegociación? Pagamos menos con un periodo de poder respirar y no tener que pagar, que lo hemos disminuido. O sea, la Argentina ya en esta nueva propuesta pagaría a partir del año que viene, creo, pero con plazos más largos y con tasas de intereses un poco más bajas, y ahí se puede pagar con las exportaciones. Esa es la idea. Y con estas cláusulas se dice, si un número X, 60%, no sé exactamente el número, accede a estos canjes, los otros están obligados. La Argentina puede depositar en jurado el dinero para los que no quisieron, y ellos tienen que tomar ese dinero. Y es esa, creo que es el término del contencioso en este momento con BlackRock, que es el gran grupo con más poder dentro de estas cosas, que para este canje por ahora. Veremos, el plazo es hasta el 4 de agosto. Yo creo que es esencial, en un cierto sentido, para la Argentina, justamente para estas cosas, para que, como nos da respiro y no tenemos que pagar, no nos presiona las reservas, que era lo que estaba diciendo como se llama Carlos. Y al no presionarnos las reservas, nos da espacio para hacer las cosas que necesitamos hacer domésticamente, sea por el dólar fiscal, por lo que uno podría llamar del dólar electrónico, que es la versión o sea, por una forma o por otra, hacer las políticas necesarias para poder, o sea, en el caso de Ecuador, por ejemplo, yo diría, acá se habló en Estados Unidos de crear cuentas bancarias directamente en la Fed, y que la gente recibiera con dinero un depósito de la Fed. O sea, se podría hacer algo similar en el Ecuador, que la gente recibe, bancarizar a la gente por definición, se le da una tarjeta en la cual la gente puede pasar por cajeros automáticos y sacar obviamente iba a ser que una cantidad de dinero limitada, pero una cantidad de dinero limitada o sea, no va a forzar la balanza de pagos, pero va a permitir que la gente no se muera de hambre. Ese tipo de cosas me parece factible y tanto más razonable si no presionamos las reservas y si renegociamos la deuda externa. Entonces, yo espero, ojalá que se dé la renegociación y que la Argentina pueda tener más espacio para hacer las cosas que necesita en el medio de esta crisis. Si no tenés, creo que ahí vamos al default de verdad, y bueno, y ahí la situación es diferente, pero en el sentido que no se puede tomar prestado del exterior, pero todavía hay espacio para hacer un montón de cosas. O sea, justamente esas cosas básicas, una vez que no tenés que hacer los pagos, una vez que estás en default y no tenés que hacer los pagos, durante algunos años vas a poder hacer estas cosas. O sea, el default termina teniendo el mismo efecto que una renegociación. Hay que recordarse, la Argentina del 2002 al 2005 estuvo en default, y es un periodo de recuperación de la economía. Entonces, en la medida que, o sea, no estoy diciendo que tienen que hacer el default, si Matías dijo hay que hacer el default, lo que estoy diciendo, pero si la banca internacional te dice no, y no queda otra. Entonces, es una situación complicada. La del Ecuador es similar, el Ecuador no está en una situación de renegociación equivalente al argentino, y además los números en Argentina son mucho más elevados. Entonces, resolver la situación del Ecuador sería más simple para la banca financiera internacional y para inclusive los organismos internacionales por las dimensiones de las dos economías, ¿no?
Muchas gracias, Matías. Quiero dar paso a Sebastián, que seguramente si tiene algunas preguntas también del público, de los estudiantes que lo están oyendo, ya sea Carlos o Matías. Sebas. Claro, con gusto, Jaime. Bueno, nos han llegado 5 preguntas, ¿no? Algunas son un poco más específicas para el tema del caso ecuatoriano y otras son un poco más generales, así que en ese orden de las ideas, pues yo le daría una a Carlos y otra a Matías. En ese orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, una muy específica del caso ecuatoriano y que hace relación tal vez un poco a modelos económicos que estuvieron funcionando en el Ecuador hace algún tiempo, nos dice por qué el Ecuador no acumuló reservas nacionales en la misma medida en que el resto de las economías de América Latina durante el boom de las commodities, ¿no? Haciendo alusión a aquel periodo bueno que tuvimos de venta de materias primas. Así que, bueno, con esta pregunta me gustaría que la respondiera Carlos, y así que porfa te doy la palabra. Ya, muchas gracias. A ver, primeramente, si vemos cómo evolucionó la cantidad de dinero físico al interior de la economía, eso nos da una medida que dólar que entraba a las reservas, dólar que terminaba en billetes en los bolsillos de los ecuatorianos. Pero ahora hay otro factor que es importante, que también tiene que entenderse, que es que si tenemos un registro de comercio exterior y de balanza de pagos en relación al comercio exterior, de los dólares que supuestamente entrarían a la economía ecuatoriana por exportaciones, nosotros evidenciamos ya desde 2014-2015 en el Banco Central del Ecuador que si bien eran dólares registrados como una exportación, no eran dólares necesariamente ingresados a la economía ecuatoriana, porque muchos de los exportadores los mantenían en cuentas en el exterior. ¿Por qué? Por facilidad para sus operaciones. Muchos de ellos también son importadores por el otro lado, entonces para ahorrarse el pago del impuesto a la salida de divisas, importaban con dólares que nunca ingresaban a la economía ecuatoriana. Y hubo algunos cálculos, hubo cuestionamientos en las metodologías, pero te puedo indicar que en ciertos sectores importantísimos de exportaciones ecuatorianas, el 70% de las divisas se quedaban en el exterior. Y encima más, hay un incentivo que hasta ahora se aplica, no sé si les estén pagando a los exportadores por los programas de la caja fiscal, que es el drawback, que es justamente la devolución a los exportadores del impuesto a la salida de divisas que pagan en los insumos que ocupan para el desarrollo de su actividad. Yo establecí una norma que obviamente le volaron, que es que el drawback se iba a pagar a los exportadores no por el monto exportado, sino por el monto de divisas ingresado al Ecuador. Incluso en el Banco Central se estableció ya el mecanismo operativo para poder verificar en las cuentas locales de los exportadores los recursos que ingresaban para, sobre esa base, poder entregarles los incentivos que se les daba. Es decir, ¿qué es lo que se generó? Hay un gasto fiscal importante que no representó la entrada de divisas que hubieran sido las adecuadas. Y claro, no entraban las suficientes, las reservas no crecieron, por el otro lado pagabas importaciones y tenías una demanda de dinero físico muy fuerte que la íbamos a atenuar justamente con el dinero electrónico, que por el otro lado se tumbó la banca privada, como ustedes conocen, con el ofrecimiento de que en 6 meses ellos iban a tener un sistema similar, pero claro, que iba a operar exclusivamente con quienes están bancarizados, que ya era una desventaja frente al sistema que ya tenía operativo el Banco Central y que quizás si hubiera seguido vigente, este momento ya hubiéramos sentido los efectos en términos de que se hubiera reducido la demanda de dinero físico y por tanto esto permitiría dar un respiro a las reservas internacionales. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias por tu respuesta. Bueno, para darle también una pregunta a Matías, hay una pregunta que hace relación un poco con la historia económica del mundo, que más o menos dice así. Considerando la situación actual de aquellos países que tal como el Ecuador, así como existen algunos otros, que sufren de situaciones de restricción externa, ¿no se consideraría que este es un escenario similar al de la Europa en el siglo XIX? Con lo cual la estrategia tal vez podría ser que para generar el desarrollo que se necesitan en estas economías, se debería tomar una senda un tanto mercantilista, o en ese sentido igual, ¿cuál sería un poco el escenario que se debería plantear
para que los países como el Ecuador y como la mayor parte de América Latina se van a ver tan afectados por esta crisis mundial, puedan un poco retomar el rumbo, al menos de sus principales sectores productivos? Sí, yo por eso aludí muy brevemente a esa pregunta, en la respuesta que le di sobre la negociación en Argentina a, a Jaime. Yo creo que ha habido, inclusive en Estados Unidos, o sea, hay que entender esto. En Estados Unidos, lo que acá, ¿no?, la pregunta llama de mercantilismo del siglo XIX, es en realidad respuesta y continuación de políticas que existían en Inglaterra en el siglo XVII y XVIII, o sea, en alguna medida, ¿cómo hace la revolución industrial en Inglaterra? Y prohíbe la importación de cosas de afuera, tiene los Calico Acts que no permiten importar productos ¿no?, de algodón textiles, y al mismo tiempo tiene una marina mercante que va y ¿no?, abre los mercados con bala, ¿no? Gunboat diplomacy, ¿no? La guerra del opio, etc. Entonces, es menos la historia de la eficiencia de Ricardo y más la historia de Alexander Hamilton, ¿no?, el relatorio de manufacturas, que Estados Unidos copia eventualmente, el sistema americano, como se llama acá, ¿no?, la idea de impulsar la producción doméstica. Y en Estados Unidos nunca dejó de existir eso, la gente confunde eso. O sea, cuando uno mira Estados Unidos, ahora salió un relatorio, yo lo posteé hoy en mi página de Facebook, ¿no? Del número de contratos que el Pentágono le da a Amazon, a Apple, a Microsoft, a Google. Son todas compañías que reciben grandes contratos del Pentágono y obviamente eso les permite tener gran dominancia global. Yo digo, fíjense, yo he usado 4 de estos sistemas para webinars. Zoom, que es americano, WebEx, que es de Cisco, es americano, Google, ¿no?, Google Hangouts, que es americano, es Google, y ¿cuál es el otro? Para que me olvido. Skype, que es de Microsoft. Son todos americanos. ¿Por qué? Porque hay gran inversión del Estado en estas cosas americanas a través de el Pentágono. O sea, Estados Unidos hace política industrial, uno lo podría llamar políticas neomercantilistas, a través del gasto militar del Estado. O sea, lo ve como una cuestión de defensa. Yo siempre digo, nosotros no podemos hacer defensa, no tendría el más mínimo sentido, pero una cuestión de desarrollo humano. O sea, hay una cuestión, por eso yo siempre digo, yo siempre toco los temas de seguridad alimentaria. Y ahora creo que con la pandemia es evidente que hay que hablar de salud pública. O sea, hay una necesidad de que estos gastos, que son cosas básicas, de que tenés que producirlas localmente. O sea, que tenés que tener capacidad de producir genéricos, farmacéuticos, productos médicos. Es una necesidad del Estado. El Estado debería estar yendo. O sea, mantener las reservas, tener capacidad de gasto para poder generar que no necesitemos la importación de estas cosas. Y ahí la otra cosa importante es las políticas inteligentes que estaba sugiriendo Carlos. No le puedes dar a la gente para que vayan y compren bienes de lujo, y si no te traen dinero, igual le das dinero, porque si no lo que está financiando ahí es la bicicleta financiera y el dinero se te va y no tenés reservas. Eso no lo podés permitir. Entonces, un grado de intervención del Estado y de planificación para que se tengan las reservas necesarias. Eso, aunque no estés dolarizado, ese es mi punto, ojo, hay que entenderlo eso, o sea, porque dolarizados, como dije, estamos todos, o sea, es un mundo en que está dolarizado porque simplemente la moneda internacional es la que se da al comercio, es el país que tiene, cuando querés comprar bienes de capital, etcétera, todavía comprar de Estados Unidos, en gran medida, ¿no? Y entonces, esas son cosas que son importantes. Entonces, sí, creo que a eso camina, y creo que estas dos crisis, la del 2008 y esta actual, marcan un cambio, un punto de inflexión, como dijo Jaime, en esa dirección. Ahora, siempre pasa históricamente, hay países que lo hacen bien, hay países que no lo hacen tan bien, pero creo que en ese sentido el modelo neoliberal ha quedado atrás, ¿no? Lo que no quiere decir es que con esto se viene, o sea, la gente piensa, murió el neoliberalismo, murió esta idea de los mercados pueden todo, ¿no?, que había empezado, yo qué sé, con la caída del muro de Berlín, y lo que se viene ahora es la vuelta del Estado necesariamente, la socialdemocracia, el keynesianismo. No, puede venir un nacionalismo de derecha, fascista, etc. O sea, ¿con qué tono viene políticamente? Pero que va a venir más Estado, va a venir más planificación, van a venir políticas más neomercantilistas, de proteccionismo, etc. Creo que eso está en la pauta internacional.
Muy bien, muchas gracias. Si no hay más preguntas, yo solo diría para aprovechar la amistad también, si Carlos quería comentar algo de lo que acaba de decir Matías. El micrófono, Carlos. El micrófono. Ya. Bueno, coincido en lo que plantea Matías, decir, hay un punto de inflexión que es evidente. No queda claro hacia dónde exactamente va a haber esa inflexión, al menos desde las lógicas del manejo económico, es decir, quedan de lado algunos elementos que estuvieron presentes desde esta otra visión, quizás un poco impulsada desde la teoría económica neoliberal, y nos vamos hacia otro camino. Pero ahí viene la inquietud, ese otro camino que representará con un Estado más fuerte, que el Estado más fuerte puede irse también al un lado o al otro lado del espectro político. Yo les puedo comentar un detalle. Yo tuve una conversación directamente con el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos en algún momento en que estuve haciendo algún trabajo cuando estaba en el ministerio en los Estados Unidos, y se me ocurrió conversar un poco para entender hacia dónde apuntaban los esfuerzos del manejo económico estadounidense y cómo estos esfuerzos estaban en la línea del presidente Trump, y justamente en materia del discurso de libre comercio y todo aquello que en algún momento se planteaba desde el manejo de la economía estadounidense. Y ellos me plantearon justamente esto, de que ellos estaban repensando todos estos elementos basados en esa concepción amplia del liberalismo económico, y en relación a los mismos tratados comerciales, ellos ya me adelantaron lo que ya se hizo, que fue redefinir el tratado comercial de América del Norte desde otra perspectiva, porque ellos veían justamente esa necesidad de volver a encerrarse un poco para potenciar su producción local hacia su mercado local, y es lo que vamos a ver en los siguientes meses y años. Pero eso es lo que al cambio a mí me preocupa, qué pasa con nuestros países, poniendo como ejemplo el Ecuador. Yo ayer nomás le escuché al viceministro de Comercio, que fue nuestro alumno, pregonando a todo lado que aquí el Ecuador tiene que abrirse absolutamente a todos y que vamos a buscar los acuerdos comerciales con A, B, C o D, planteándole todo desde una perspectiva, podríamos decir, extrema, desde esa visión del libre comercio, mientras que las grandes economías están caminando hacia otro rumbo. Entonces, quizás esta inflexión no va a ser homogénea, es decir, las economías más grandes irán por un lado y las pequeñitas por otro, con la preocupación que yo tengo de que ese otro camino que sigan las economías como la nuestra, más bien terminen en un segundo desastre después del actual, que es a nivel global por todo lo que conocemos. Y solo después de ese segundo desastre repensemos cómo adquirir un rumbo que ahí sí nos embarque ya en una senda de progreso y desarrollo. Y eso me temo que quizás nos tome todavía unos cuantos años más hasta enrumbarnos adecuadamente. Bueno, ha sido un lujo poder conversar con ustedes. Dejo las palabras finales a Andrés, nuestro decano, para cerrar este foro. Andrés. Muchas gracias, Jaime, Carlos, Matías, Sebastián. Ha sido muy, muy enriquecedor. Sin duda, seguimos en esta serie de seminarios buscando alternativas para la reactivación post-COVID y todo los impactos económicos de esta pandemia que es global, que entra por el lado sanitario, están generando. Un elemento fundamental para garantizar los procesos de desarrollo en el Ecuador, en la región y en el mundo, sin duda, son los temas de los mecanismos financieros, del acceso a liquidez para el desarrollo. Y creo que nos dejan algunas pistas importantes en ese sentido. Como conocen, todos estos seminarios los vamos recopilando en una serie de memorias para ir construyendo esas alternativas y esas propuestas que desde la academia nos corresponden. No me queda más que agradecerles, Matías, siempre bienvenido. Carlos, es tu casa, tú lo sabes.
Entonces también es un gusto poder verte y compartir estos espacios. Ojalá que pronto en persona también, en vivo y en directo. Y Jaime, muchas gracias por el esfuerzo y la organización de este panel. Lo mismo Sebastián en representación de los estudiantes, Gabriela, parte del equipo del instituto. Muchas gracias y buena noche. Buenas noches a todos, hasta luego. Muchas gracias con todos, hasta luego. Igualmente.